Perfecto, entonces vamos a empezar. Ayer estuvimos viendo, incluso ya subí la ayudantía, vimos integral de línea escalar. Nosotros habíamos visto que cuando teníamos, cuando trabajamos con integral de línea, teníamos dos tipos de integrales, que nosotros era lo que mencionábamos ayer. Tenemos la de tipo escalar. Aquí, si nosotros hablamos de integral de línea, nosotros tenemos dos tipos, que es la integral de línea escalar y la integral de línea vectorial. La escalar es cuando, de manera general, la integral de línea es cuando yo integro sobre una curva, solo que yo la voy a clasificar como escalar cuando la función que yo estoy usando en la integral es una función, como su nombre lo dice, escalar. Es decir, que va de Rn a R. Mientras que la vectorial, recapitulando un poquito lo que vimos ayer, es cuando yo uso campos vectoriales. Campos vectoriales. ¿Cuáles son los campos vectoriales? Pues nada más, no son nada más que funciones vectoriales, pues, pero que van de un conjunto, por ejemplo, de Rn a Rn, es decir, van al mismo conjunto. No es como en el primer parcial que veíamos que iban de, por ejemplo, de Rn a Rm. No, no, no. Aquí cuando nosotros hablamos de campos, estamos hablando de funciones vectoriales que van del mismo conjunto, es decir, de Rn a Rm. Y nosotros ya ayer vimos cuál era la expresión para nosotros calcular esta función. Si nosotros queríamos sacar una integral de línea por medio de, un segundito, que aquí un cable se me cruzó, ya, de una integral de línea escalar, nosotros la representábamos de esta manera. Nosotros vimos ayer que por definición era sacar la integral, era la integral desde A a B de la composición de f con su parametrización, es decir, la parametrización de la curva, por la norma de R' de la norma de R' de t por el de t. Digo, perfecto, eso era cuando nosotros queremos trabajar integrales de línea escalar. Ahora bien, el día de hoy vamos a estudiar las integrales de línea, pero vectorial, es decir, cuando nosotros ya trabajamos con campos vectoriales. Entonces, obviamente, yo también quiero saber, tengo una expresión para poder calcular esta integral de línea, por así decirlo, por definición, y sí, la integral de línea, mientras uno identifica claramente que esto es una integral de línea escalar, cuando uno tiene una integral de línea vectorial, entonces uno la representa así, de nuevo, el signo integral C, F, que es el campo, producto punto, dr. Yo digo, perfecto. Entonces, ahora bien, yo digo, así es como yo represento una integral de línea vectorial. Ahora, ¿cómo la calculo? Esto por definición simplemente va a ser la integral de A a B, F compuesto con la parametrización R en T, producto punto, dense cuenta, ahora vamos a tener un producto punto porque vamos a ver que vamos a estar trabajando con vectores, R' de T. Y digo, perfecto. Un segundito. Buenos días, profesor. ¿Será que puede explicar este ejercicio? Se desea construir una caja rectangular que puede para guardar bocaditos, la cual tiene 12 compartimentos, se muestra tal. Determine minimizar. Sí, de hecho, vi que me mandaron otro ejercicio ahí en el grupo general. O sea, si me pongo, podría explicarlo en la ayudantía de la tarde, porque si me pongo a explicar ahorita dejaría sin dar este tema y en teoría por planificación debo dar el tema. Porque no he dado hasta ahorita nada de esto integral de línea vectorial. O sea, lo puedo hacer, lo podría revisar, además tampoco no quiero ponerme a hacer ahorita porque puede ser que puede que me salga de una, pero puede que también sea sencillito, entonces no me quiero tirar toda la hora viendo perdiendo tal vez el ejercicio, viendo cómo lo hago, porque a veces uno tiene que pensarse, ver cómo resuelve el ejercicio. O sea, lo puedo hacer en la tarde, o sea, cojo, ahorita termino esta ayudantía y a las 4 lo puedo estar resolviendo justamente con otro que también me pusieron ahí en el canal general. Así que sí, lo voy a resolver, pero no ahorita, lo hago en tal caso en la tarde para tener ya este tema finalizado. Entonces, eso sería. Ya, claro, perfecto. Entonces, es que no me gusta decirle no ahorita no a la gente, entonces por eso. Entonces digo, entonces esta es la expresión con la cual calculamos entonces una integral de línea vectorial. Ya como de nuevo les digo, la integral de A a B, ¿dónde qué es este A a B? Recordemos que nosotros tenemos la curva ¿qué? La curva C. Y esta curva C admite bueno, en teoría debería admitir una parametrización R de T, ¿verdad? Donde recordemos que el T debe variar, es un parámetro que varía entre dos números, A y B. Esos números A y B en donde en el intervalo que definen un intervalo, es decir, que el t varía entre A y B, entonces esos van a ser mis límites de mi integral. Entonces, perfecto. Entonces, por eso yo obviamente necesito ¿qué saber? La parametrización. Ah, ya, perfecto. ¿De qué? Donde esta parametrización R de t es la parametrización de C, de la curva sobre la cual yo estoy integrando. Digo, perfecto. Entonces, eso es todo lo que necesitamos saber con respecto para hacerlo por definición. Solo otra cosa a mencionar con respecto a con relación a lo que estábamos viendo ayer.
Yo ayer les dije que cuando trabajábamos con pongámoslo de este lado para seguir explicando aquí, cuando nosotros trabajamos con integral de línea escalar, la orientación en la que yo haga la parametrización no importa, es decir, si tenemos aquí C en alguna orientación, ya sea positiva o negativa, denotamos a menos C como la misma parametrización, pero en el otro sentido, es decir, parametrizar la misma curva, pero en otro sentido. Por ejemplo, si está aquí yo la parametricé en sentido positivo, menos C estaría en sentido negativo. Y si yo la parametricé acá en sentido negativo, entonces menos C estaría parametrizada en sentido positivo. Simplemente cuestiones de notación. Pero como yo les mencionaba, si ustedes están sacando una integral de línea escalar, entonces la integral de línea C, f de S, va a ser igual a si yo tomara la parametrización tomando el otro sentido. Menos C, f de S. Eso sirve para las escalares. Para cuando yo estoy trabajando con integral de línea vectorial, la cosa cambia. Ahí, entonces, es totalmente lo contrario. Si yo parametrizo con sentido positivo, por ejemplo, podría ser f de r, ¿verdad? Entonces, si es que yo hago la parametrización, pero en el otro sentido, entonces lo que va a pasar es que esta integral de línea va a ser menos la integral de línea con la otra parametrización. Entonces aquí ya cambian las cosas, porque dense cuenta, en la escalar, si yo parametrizo ya sea en sentido positivo o en sentido negativo, no me interesa, porque numéricamente el resultado es el mismo. Mientras que acá no, si yo parametrizo en sentido positivo, no es lo mismo si yo lo parametrizo en sentido negativo. ¿Cuál es la relación? Es que si yo, por ejemplo, si yo parametrizo en un sentido aquí y yo ahora saco la integral de línea, pero en el otro sentido, entonces la relación entre eso es que la integral de línea en este sentido es igual a menos la integral de línea en el otro, considerando el otro sentido de parametrización. Entonces, esas son dos cosas a tener en cuenta, porque a veces me piden sacar la integral de línea en un sentido, pero digo, yo no conozco tal vez una parametrización por ejemplo, en sentido negativo para tal curva. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, a veces lo común es, yo saco esta integral y luego si es que me piden hacerlo en el otro sentido, simplemente yo sé que eso va a ser menos la integral que, por ejemplo, yo saqué en sentido positivo. Entonces eso ya me sirve. Porque, por ejemplo, las parametrizaciones que nosotros conocemos, por ejemplo, que yo sé que X es R coseno de T más H y Y, R seno de T más K, con T elemento entre 0 y 2pi. Esto solo me sirve, que es nosotros sabemos que es la de una circunferencia. Solo me sirve esta parametrización, que es la parametrización clásica, solo me sirve si es que yo estoy parametrizando en sentido positivo, es decir, en sentido antihorario. Para cuando yo lo estoy haciendo en sentido, cuando yo lo estoy diciendo en sentido negativo o sentido horario, entonces yo no sé exactamente una parametrización. Yo les di cuando vimos la semana de, obviamente, parametrizaciones, cómo ustedes pueden invertir el sentido de una parametrización. Pero si es que no quieren complicarse haciendo eso, lo que pueden hacer entonces es simplemente trabajar el ejercicio con la parametrización en sentido positivo y luego el resultado que les queden va a ser menos el resultado que tenían ahí. Entonces eso sería simplemente esa partecita de ahí. Entonces, así es como pueden entonces trabajar esa integral. Por eso es importante saber eso. Creo que en un examen hicieron ese truquito de saber que era menos la parametrización en el otro sentido. Y bueno, eso a mencionar con respecto a eso. Entonces, ¿por qué yo menciono esto? Porque aquí se van a dar cuenta que aquí sí me dicen en qué sentido está orientada la curva, a diferencia que cuando yo la sacaba en la integral de línea escalar no me lo decían. Yo digo, perfecto. Ahora, una vez explicado todo eso, entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces, denme un segundico. Ya, perfecto. Pongo el ejercicio aquí, entonces vamos a ver qué me decía este ejercicio. Un segundito, que simplemente déjenme poner mis hojitas aquí, al ladito, como para no estar perdido en lo que voy a hacer. Yo digo, perfecto, entonces vamos a hacer este ejercicio de aquí. Y yo digo, bueno, aquí dense cuenta que ya me dan campos, me dan F, me están dando este campo de aquí, un campo de fuerzas en R3, y me dice, determina el valor de esta integral, que es una integral de línea vectorial, donde C es el camino orientado positivamente, formado por la intersección de la superficie x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2y, con el plano x más 2y más z igual a 6. Y yo digo, bueno, yo sé que la curva va a ser la intersección de esta superficie aquí, x al cuadrado más y al cuadrado, igual a 2y, y x más 2y más z igual a 6. Entonces yo sé que eso va a ser una intersección. Yo digo, bueno, ¿cómo yo voy a sacar entonces esta integral de línea? Nosotros sabemos que esta integral de línea, f de r, va a ser entonces la integral desde a a b, la composición de f, r, de t,
por producto punto R' de t por dt. Entonces, ¿qué necesito conseguir aquí? Aquí lo más básico que yo voy a necesitar es conseguir la parametrización, porque a partir de la parametrización yo obtengo que los límites de integración y voy a poder determinar esto. Y también voy a poder hacer la composición. Es decir, tengo que hacer tres cositas aquí, pero primero, para hacer eso necesito obtener una parametrización. Entonces digo, bueno, ¿cómo voy a parametrizar esto? Yo digo, hay muchas formas de parametrizar, pero la forma que yo voy a utilizar es lo siguiente. Yo digo, bueno, yo sé que C es la intersección de estas dos cositas. Entonces yo voy a conseguir una parametrización R de t, donde yo sé que aquí X tiene que ser igual a algo, Y tiene que ser igual a algo y Z tiene que ser igual a algo. Yo digo, perfecto. Entonces yo digo, voy a partir de esta parte de aquí, de esta primera ecuación que yo tengo aquí. Yo digo, bueno, tengo X al cuadrado más Y al cuadrado. Este 2Y lo paso al otro lado. Menos 2Y igual a 0. ¿Aquí qué voy a hacer? Completo cuadrados. Completar cuadrado, ya sabemos cómo se hace. X al cuadrado más Y al cuadrado menos 2Y. ¿Qué es lo que está multiplicando a la Y? Menos 2. Lo divido para 2, me quedaría menos 1 y lo elevo al cuadrado. Es decir, sumo 1 y resto 1 para no alterar. Entonces, una vez que yo ya tengo esto, puedo completar cuadrado. Entonces, simplemente me quedaría X al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado, que sería esta parte que yo tenía aquí. Y este menos 1 lo paso al otro lado, igual a 1. Digo, bueno, perfecto. Entonces ya tengo esta parte de aquí. Ya tengo X al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado igual a 1. Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Digo, perfecto, ya tengo esa partecita por ahí. Entonces, eso lo puedo parametrizar. ¿Por qué? Porque eso es una circunferencia. Digo, bueno, como esto es una circunferencia, yo sé que hay una parametrización clásica para la circunferencia. Entonces, yo digo, bueno, esto va a ser, ¿cuál es el radio de esta circunferencia? 1 por coseno de t, ¿verdad? Más K, digo más H, pero en este caso el H es 0. Yo digo, perfecto. ¿Acá qué me va a quedar? Radio por seno de t más K. Pero el K, en este caso, es este valor que tenemos aquí, sería 1. Yo digo, perfecto. Ahora bien, yo he parametrizado la X y la Y. ¿Pero qué me falta? Parametrizar la Z. Pero nosotros sabemos que si es que yo puedo expresar la Z en función de X y Y, entonces ya tengo una parametrización. Dense cuenta, acá ahora utilizo la ecuación 2. Dense cuenta que yo tengo Z es igual, lo puedo despejar, es igual a 6 menos X menos 2Y. Entonces yo digo, bueno, ¿conozco una parametrización para X? Sí. ¿Conozco la parametrización para Y? Sí. Entonces yo digo, perfecto, entonces esto va a ser 6 menos X. Pero X de manera parametrizada es coseno de t. Y acá, menos 2 por Y. Pero yo sé que Y es, ¿qué? Seno de t más 1. Ah, y otra cosa, lo bueno de utilizar parametrizaciones clásicas es que cuando yo ya parametricé la circunferencia, directamente yo encuentro de dónde a dónde varía mi t. Yo sé que cuando yo parametrizo de forma clásica, el t siempre va a variar entre 0 y 2 pi si es que estoy parametrizando toda la circunferencia. Digo, perfecto, entre 0 y 2 pi. Yo digo, ahora sí, voy a expresar esto un poquito más bonito, me quedaría entonces r de t sería x igual coseno de t, acá y sería igual seno de t, y z sería igual, aquí voy a, si nosotros aquí despejamos, que es 6 menos coseno de t, aquí menos 2 seno de t, menos 2 por 1, menos 2. Entonces 6 menos 2 sería 4, acá menos coseno de t, menos 2 seno de t, ¿verdad? Y ya, donde t está entre 0 y 2pi. Entonces, como yo ya sé entre dónde y dónde varía mi t, entonces ya puedo determinar mis límites de integración, ¿verdad? Porque en este caso el a sería 0 y el b sería 2pi. Entonces yo digo, perfecto. Una vez que yo ya terminé mi parametrización, por lo menos ya tengo los límites de integración. Check. Número 1, ya lo cumplimos. Ahora bien, vamos a determinar el r' de t. Yo siempre para determinar ese r' de t, primero escribo el r de t como un vector. Usted ya sabe. Aquí tenemos coseno de t. Simplemente esto que lo expresaba de esta manera, ahora lo voy a escribir como un vector para que sea más bonito ponerme a derivar, ¿no? Entonces aquí me va a quedar 4 menos coseno de t menos 2 seno de t. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden decir, yo no tengo ningún problema en responder cualquier preguntita. Entonces aquí derivamos, dense cuenta ahora, esto simplemente que lo tenéis expresado de esta forma, ahora lo expresé como un vector. Es exactamente lo mismo. Le digo, ahora bien, ¿qué hacemos? Derivamos. Dígame. Ese no te faltó el más 1 en el Y, porque ese no es el T más 1. Sí, ¿verdad? Aquí más 1, aquí lo tenía. Sí, al momento de pasar se me olvidó
Copiarlo, perfecto. Aquí, dame un segundito que lo pongo. Aquí, seno de t más 1. Sí, me olvidé de copiarlo. Ya, perfecto. Ahí sí estamos bien. Coseno de t, seno de t más 1 y 4 menos coseno de t menos 2 seno de t. Ya, perfecto. Ahora sí. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Derivamos. Ahora sí, r' de t, r' de t sería igual, derivando la primera componente me quedaría menos seno de t, ¿verdad? Derivando la segunda componente me quedaría coseno de t. Y derivando la tercera componente, entonces me quedaría derivada del coseno, sería menos seno, que con ese menos se me hace más. Me quedaría seno de t menos 2 coseno de t. Y digo, perfecto, entonces ya tengo lo segundo, que era conseguir el r' de t. Entonces, segunda partecita de aquí, check. Ahora bien, ¿qué es lo que nos falta sacar? Lo voy a poner por aquí. Nos falta conseguir esta composición, es f compuesta con r de t. Pero yo sé que eso, por definición, simplemente va a ser f evaluado en r de t. Y yo me pregunto, ¿conozco r de t? ¿Conozco qué es r de t? Sí, sí lo conozco, justamente lo tengo aquí. Entonces, evaluar f en r de t va a ser lo mismo a evaluar f en coseno de t, seno de t más 1, y aquí 4 menos coseno de t menos 2 seno de t. Es decir, a esa función f yo le estoy entregando como x, o sea, como parámetro x, coseno de t. Aquí le estoy entregando como y, seno de t más 1, y como z le estoy entregando 4 menos coseno de t menos 2 seno de t. Le digo, perfecto, ¿cuál era la función f? Es decir, ¿cuál era el campo que a mí me estaban dando? Ah, ya, el campo era este. Era, de hecho lo voy a copiar aquí abajito, lo voy a poner aquí en una esquinita para tenerlo a la mano. Es f de x, y, z es igual a y, x al cuadrado, 2xy. Perfecto, entonces lo tengo ahí. Ahora bien, entonces yo evaluar f en rt simplemente es evaluar f en esto. Entonces que a x es como que yo estuviera dando el valor de coseno de t a la x, como y le estaría dando el valor de seno de t más 1, y como z estuviera dando 4 menos coseno de t menos 2 seno de t. Digo, perfecto. Entonces, ahora bien, utilizo pues obviamente la regla que me están dando, el campo. Yo digo, perfecto. Entonces, esto va a ser igual a y, pero y es entonces seno de t más 1, coma. Aquí me dice que es x al cuadrado, pero yo sé que el x que le estaba dando era coseno de t, entonces me quedaría coseno al cuadrado de t. Perfecto. Y de ahí yo sé que la última era 2 por x por y, es decir, me va a quedar 2 por x, que es coseno de t, por y, que es seno de t, más 1. Entonces esto lo podemos escribir más bonito y nos quedaría entonces seno de t más 1, coseno al cuadrado de t, y me quedaría 2 coseno de t por seno de t, más 2 coseno de t. Y digo, perfecto, entonces yo obtuve la composición, que era lo tercero que yo necesitaba, la composición aquí. Y digo, perfecto, entonces una vez que yo ya tengo esas tres cositas, simplemente vengo y planteo toda la integral, ya con todo lo que he obtenido. Entonces, lo pongo aquí, me quedaría que la integral sobre la curva, o sea, la integral sobre la curva C de f de r sería igual a la integral sobre cuáles eran mis límites de integración. Mi límite de integración era de 0 a 2pi. Perfecto. De 0 a 2pi. Aquí que venía la composición, y justamente esa composición es esta que tenemos al lado derecho. Entonces me quedaría seno de t más 1, coseno al cuadrado de t, 2 coseno de t, seno de t, más 2 coseno de t, perfecto, producto punto con el r' de t, ¿verdad? ¿Y qué era el r' de t? Toda esta expresión que tenemos aquí. Entonces, producto punto con menos seno de t, ¿verdad? Menos seno de t, coseno de t, seno de t, menos coseno de t. Y eso por el de t. Entonces, dense cuenta que nos queda una integral un poquito grande, un poquito larga, pero nada que no se pueda resolver. Entonces, esto me va a quedar igual. Déjenme un segundito. Entonces, hacemos el respectivo producto punto. Entonces, voy a ponerlo por aquí para tener espacio. Sería la integral de 0 a 2pi. Aquí, la primera, ya saben, producto punto. Primera componente. Entonces, me quedaría
seno de t por menos seno de t, esto me quedaría menos seno al cuadrado de t. Ahora bien, menos seno de t por 1 me quedaría menos seno de t. Perfecto. Ahora bien, más coseno al cuadrado de t por coseno de t. Es decir, me quedaría más coseno al cubo de t. Perfecto. De ahí más toda esta partecita que tenemos aquí por toda esta partecita que tenemos acá, ¿verdad? Le digo, entonces esto me va a quedar un poco grande, pero vamos a ver, me quedaría más 2 coseno de t, seno de t por seno de t, me quedaría 2 coseno de t por seno al cuadrado de t. Ahora bien, 2 coseno de t, seno de t por menos 2 coseno de t, me quedaría menos 2, ¿qué digo? Menos 2, menos 4. Acá. Menos 4 coseno al cuadrado de t por seno de t. Ahora bien, de ahí, 2 coseno de t por seno de t me quedaría más 2 coseno de t, seno de t. Y acá, 2 coseno de t por menos 2 coseno de t me quedaría simplemente menos 4 coseno al cuadrado de t. Y todo eso por el de t. Entonces, dense cuenta, nos quedó una integral un poquito larga. Entonces, vamos a ver, obviamente aquí vamos viendo qué yo puedo, dejen pongo el de t más bonito. Ahora sí, simplemente esto ya, dense cuenta, nos quedó una integral, que es una integral de cálculo de una variable, porque es una integral definida. Yo digo, pues, que depende de qué, de t. Yo digo, bueno, ya tenemos esa partecita, cualquier cosita, ya saben, pilas que me vayan avisando. Entonces digo, perfecto. Entonces aquí veo si puedo simplificar algo. No veo, no se puede simplificar nada. Entonces vamos obviamente integrando vamos integrando esta partecita de aquí. Entonces, ¿cómo integramos esto? Entonces tenemos que aquí aplicar algunas de las técnicas que nosotros sabíamos de cálculo de una variable. Entonces aquí, para recordar, simplemente nosotros sabemos que el coseno de 2x, es decir, el coseno de ángulo doble, es coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Y a su vez, yo sé que el coseno es coseno de 2x, digo aquí, coseno de 2x es coseno al cuadrado, es 1 menos seno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x, de donde entonces tenemos coseno de 2x es igual a 1 menos 2 seno al cuadrado de x, de donde entonces nosotros si despejamos, entonces vamos a tener que coseno de 2x menos 1 y eso dividido para 2, entonces me va a quedar igual a menos seno al cuadrado de x. Entonces, ahora en vez de escribir seno al cuadrado bueno, aquí usé x, pero simplemente es lo mismo, o sea, las variables son mudas, x, t. Entonces aquí, en vez de utilizar entonces menos seno cuadrado de t, voy a utilizar coseno de 2t menos 1 sobre 2. Estas pues son identidades que ya veníamos usando en el cálculo de una variable, entonces simplemente me quedaría la integral de 0 a 2pi, ¿de qué? De coseno de 2t menos 1 sobre 2, ¿verdad? Ahora bien, dense cuenta, ya nos eliminamos, ya nos quitamos el problema de tener ese cuadrado ahí. Ahora aquí me quedaría menos seno de t. Aquí, este coseno, lo que se hacía en cálculo de una variable, ¿qué era? Es decir, bueno, yo aquí voy a expresarlo esto como coseno de t por coseno al cuadrado de t. Pero a su vez, ese coseno al cuadrado de t lo puedo escribir entonces como 1 menos seno al cuadrado de t, ¿verdad? Yo digo, perfecto, lo voy a dejar ahí por el momento. Yo digo, perfecto. Ahora bien, entonces, dense cuenta, me voy quitando esos cosenos al cubo, esos cosenos al cuadrado del camino. Ahora bien, tendría 2 coseno de t por seno al cuadrado de t menos 4 coseno al cuadrado de t seno de t. Yo digo, perfecto, acá. Más 2 coseno de t seno de t. Y por último me quedaría ese coseno cuadrado, de donde vuelvo, aplico lo mismo, solo que vuelvo a partir ahora de esta ecuación, solo que ahora sí lo voy a aplicar con t para que no haya confusión. Aquí, coseno de 2t sería igual a coseno al cuadrado de t menos seno al cuadrado de t. Entonces yo digo, perfecto, aquí ahora en vez de aplicar la identidad pitagórica sobre el coseno, lo voy a aplicar sobre el seno. Entonces esto me quedaría coseno de 2t es igual a coseno al cuadrado de t menos 1 menos coseno al cuadrado de t, ¿verdad? Entonces, despejando nos quedaría coseno de 2t es igual a, si aquí menos por menos me quedaría más, es decir, me quedaría 2
coseno al cuadrado de t menos 1. Entonces yo tendría que coseno al cuadrado de t, si despejo, es decir, me va a quedar coseno de 2t más 1 sobre 2, y eso es igual a coseno al cuadrado de t. Digo, perfecto. Entonces, esas dos identidades hay que recordarlo porque se usan, yo diría, en la mayor parte de estos ejercicios. Digo, perfecto. Entonces, esto simplemente me quedaría menos 4. Ya digo, perfecto, me quedaría menos 4. Ahora bien, ¿qué multiplica a qué? A coseno de 2t más 1 sobre 2. Que yo si quiero puedo simplificar directamente. Entonces simplemente me quedaría coseno de 2t, coseno 2 por coseno de 2t más 1 de t. Puta, qué integral tan larga. Entonces, ya tenemos esa partecita. Ahora si vamos integrando, si yo reparto esta partecita aquí, simplemente la voy a bajar aquí 2, de aquí 2. Ahora bien, ahora sí podemos ir integrando y vamos a ir entonces haciendo esta partecita de aquí. Coseno de 2t, simplemente la integral del coseno de 2t es seno de 2t sobre 2. Y por ese 2 que tenía abajo, simplemente me quedaría seno de 2t sobre 4. Menos coseno, menos la integral de un medio sería t medios. Perfecto. La integral del seno es menos coseno. Con ese menos se me hace más coseno de t. Perfecto. Ahora bien, esto, antes de integrarlo, lo reparto, es decir, me quedaría coseno de t menos seno al cuadrado de t coseno de t. Y digo, perfecto. Ahora bien, la integral del coseno de t, ¿la conozco? Sí, es justamente seno, más seno de t. Y aquí, justamente en esta parte de aquí, hay quienes se ponen a hacer bueno, hay quienes hacen de manera diferente, de varias maneras esa integral. Yo voy a aplicar la integral que les mencionaba ayer, la integral que yo les digo que les va a facilitar la vida siempre. ¿Cuál era esa integral? Yo les decía que si usted tiene una integral de f de x elevado a la n, puede ser cualquier n, cualquier número, y está multiplicado justamente por su derivada, por el de x, esto simplemente entonces va a ser f de x elevado a la n más 1 sobre n más 1, siempre, así como lo aplicamos ayer para las raíces, para el ejercicio que tenía la integral de la raíz, aquí lo vamos a usar para lo mismo. Entonces dense cuenta, yo aquí tengo seno de t al cuadrado. Ese seno de t sería mi f de x, bueno, en este caso mi f de t. F' de t es coseno de t, entonces puedo aplicar esta partecita aquí. Entonces me quedaría menos seno al cubo de t sobre 3. Digo, perfecto, y ahí ya tengo entonces esa partecita. Y por eso, y voy a aplicar esta misma fórmula para el resto. Entonces acá me va a quedar, esta ya le hice, esta sería la integral. Ahora bien, aquí me queda, si se dan cuenta, exactamente lo mismo. Aquí tengo seno al cuadrado de t por 2 coseno de t. Yo me pregunto, a ver, ¿cuál es la derivada del seno de t? Justamente el coseno. Entonces vuelvo a aplicar aquí lo mismo. Entonces me quedaría 2 seno al cubo de t sobre 3. Acá hago exactamente lo mismo. Me quedaría este menos 4 aquí. Ahora bien, bueno, vamos a ver. Aquí tengo ahora el coseno al cuadrado. Ahora es decir, mi f de t ahora es el coseno. La derivada del coseno es menos seno. Y justamente aquí tengo el menos y el seno. Entonces esto simplemente va a ser más 4 coseno al cubo de t sobre 3. Y entonces dense cuenta, si salen las integrales rapiditas. Ahora bien, más, de nuevo acá. Bueno, aquí la pueden ver como quieran, ya sea el seno o el coseno. Entonces aquí lo pueden ver el seno, está elevado a la 1. ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno. Entonces aquí me va a quedar 2 seno al cuadrado de t sobre 2, que con ese 2 se me puede ir y simplemente me quedaría con el seno acá. Me quedaría con el seno al cuadrado de t. Le digo, perfecto, entonces ya tengo esa partecita ahí, porque me quedaría 2, sería el cuadrado. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Sí, ¿verdad? Seno. Sí, 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 porque si, incluso si yo derivo esto, se baja esto. Sí, sí, si yo derivo esto, me queda lo de arriba. Perfecto. Y por último, antes de integrarse, me quedaría menos coseno de 2t menos 2. Ahora bien, el coseno de 2t, simplemente aquí me quedaría menos 2. El coseno de 2t sería sería seno.
seno de 2t sobre 2. Perfecto. Simplificando, se me va y simplemente me quedaría ¿qué? Seno de 2t, porque incluso si ustedes ven, si ustedes derivan esto, les va a quedar lo que tienen justamente ahí arriba. Y digo, perfecto, entonces ya tenemos esta parte y simplemente aquí integrar el 2, me quedaría 2t. Y todo eso, toda esa expresión que hemos conseguido ahí, aquí, evaluada de 2pi, en 2pi y en 0, o sea, de 2pi, evaluada en 2pi y en 0. Y digo, perfecto, ahora sí, evaluamos eso, dense cuenta que me va a quedar bonito porque los senos se van a hacer siempre 0, entonces esto me va a quedar, aquí me va a quedar seno de 4pi sobre 4, 0. Aquí me va a quedar menos 2pi menos 2pi sobre 2, acá, más coseno de 2pi, me quedaría 1, ¿verdad? Coseno de 2pi me queda 1, más seno de 2pi me queda 0, menos seno al cubo de 2pi me queda 0, más seno al cubo de 2pi también me queda 0, los senos en 2pi y en 0 siempre se hacen 0, más coseno al cubo de 2pi, es decir, me quedaría coseno de 1, me quedaría 4 tercios, ¿verdad? Y digo, perfecto, me quedaría 4 tercios más seno de 2pi al cuadrado, también me quedaría 0, menos seno de 4pi me quedaría 0, menos, ¿qué me quedaría aquí? 4pi, porque me quedaría 2 por seno, o sea, me quedaría 2 por 2pi, me quedaría menos 4pi. Todo eso menos, ahora sí, evaluando en 0. Seno en 0, 0, me quedaría menos 0 sobre 2, menos 0. Coseno en 0, aquí me quedaría más 1, ¿verdad? Seno en 0, 0. Seno en 0, 0. 2 por seno al cubo en 0 sobre 3, 0. Aquí vamos, por si acaso. De ahí, 4t más coseno en 0 al cubo sería 1 por 4 tercios. Acá, seno en 0, 0, seno en 0, 0, y menos 2 por 0, también 0. Entonces, dense cuenta, una integral un poquito larga. Ahora bien, entonces esto simplemente entonces me va a quedar, aquí me quedaría menos pi más 1 más 4 tercios, menos 4pi, y acá menos por 1, menos 1, y menos por 4 tercios, menos 4 tercios. Entonces, este menos 1 con este 1 se me va, y este 4 tercios con este 4 tercios se me va, y me quedaría entonces menos 5pi. Y esa sería la solución. Entonces, mi integral de línea, esta integral vectorial que nosotros habíamos planteado, simplemente me quedó menos 5pi. Y ya está. Esa sería la respuesta a esta integral de línea vectorial. Entonces, dense cuenta, aquí no hay nada que pues no sepamos hacer. Las integrales las sabemos de cálculo de una variable. Solo, por ejemplo, cosas a recordar. Estas identidades de aquí que siempre me van a ayudar para esos senos al cuadrado, esos cosenos al cuadrado. Y que yo siempre uso en particular esta integral de aquí. Esta integral te ayuda a tener que evitarte hacer integrales por partes, a veces te ayuda a tener que evitarte hacer integrales trigonométricas, porque simplemente aplicas esa integral y ya te sale todo. Ayer justamente explicamos por qué esta integral se cumple, así que para que diga, ¿y esa integral por qué se cumple? Ahí está en una partecita del video de ayer. Entonces, ya tenemos eso. Y digo, perfecto, ¿alguna duda, alguna pregunta? O si no, seguimos con otro de estos ejercicios de aquí de integral de línea vectorial. Entonces, dense cuenta, simplemente es ocupar la fórmula, parametrizar y vamos a ir viendo cómo salen cada una de estas cositas. Si no hay ninguna duda, ya saben que si hay alguna duda me interrumpen nomás, yo no tengo ningún problema. Entonces, vamos viendo lo siguiente. Entonces dice, bueno, ahora, CAC, perfecto, justamente este ejercicio me sirve para mencionar lo siguiente. Entonces, primero, vamos viendo. Me dice CAC y alguien me estaba preguntando un ejercicio, creo que fue Cristina, que era un ejercicio parecido a este. Entonces dice, CAC, el borde de la región limitada por esta curva, raíz de 4 menos x al cuadrado y el eje x. Recorrido en sentido, bueno, aquí sería en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, en sentido positivo. Dese cuenta que aquí ya me indican el sentido. ¿Por qué? Porque es importante.
encuentre una parametrización para C y de ser posible evalúe este integral. Ahora uno va a decir, bueno, pero profe, usted me dijo que la integral que yo tenía era esta de aquí. Y yo te voy a decir, sí, pero esta forma en la que te están poniendo este integral, uno dice, ¿cómo la puedo reconocer? Yo podría confundirme y decir, yo creo que como no me directamente digo, eso no es un vector. Yo podría decir, entonces es una integral de línea escalar. No, porque vamos a ver lo siguiente. Para empezar, la integral de línea escalar siempre es aquí un f por un ds. Entonces yo digo, bueno, si yo no veo el ds ahí, entonces yo digo, bueno, no es necesario que sea un ds, pero yo digo, conozco la forma de una integral de línea escalar. Y digo, eso tampoco se parece. Y es porque hay otra manera de representar estas integrales de líneas vectoriales. Si nosotros sabemos que yo tengo aquí, por ejemplo, f, si yo sé que tengo f, que depende, puede ser de x, y z, yo digo, esto va a ser, aquí voy a tener una función m, aquí voy a tener una función n, y aquí voy a tener una función p. Es decir, yo tengo ahí mi campo. Y yo recuerdo que el r, yo puedo, el r, dr que yo tengo ahí, que simplemente una cosita aquí, a ver. Ahora bien, recordemos que yo tenía que sacar aquí un r, yo tenía el r', ¿verdad? Entonces, ese r' no sería más que un dr por dt, aquí un dx por dt, un dy, dy dt, y aquí o sea, este dr no sería más que un dx por un dt, es decir, ya sabemos que era una de la derivada de ¿qué? De la primera componente, es decir, el x con respecto al t, la segunda con respecto al t y la tercera con respecto al t, ¿verdad? Es decir, esta de aquí nosotros sabíamos que era el f. Un segundito que me acabo de marear en la explicación, pero yo lo había deducido aquí, así que me disculpan, me dan un segundito, que siempre me mareo un poco con esa explicación. Un segundito. Regálenme un segundito que siempre me mareo un poquito con esa explicación. Ok. Esa se llama la integral de línea, pero en su forma diferencial. Un segundito. La tenía por aquí. A ver, ¿cómo es que? Ya, perfecto. Ya, sí, ahora sí, perfecto. Que no recordaba una cosita. Entonces yo digo, bueno, esto es, ya sabemos, es sobre C es F por el dr', ¿verdad? Por el dt. Yo digo, perfecto. Ahora bien, lo que se hace simplemente es que se hace este producto punto, y aquí se hace este r', simplemente lo expresamos como, ya sabemos, es la derivada de la primera componente con respecto a t, la derivada de la segunda componente con respecto a t, la derivada de la tercera componente con respecto a t. Y yo digo, perfecto. Yo digo, ya tengo esa parte ahí, entonces lo que se hace, esa integral, es que se hace ese producto, es decir, m, n, p, por ese r', que sería de x, ese dt lo puedo sacar lo puedo sacar del vector, entonces me quedaría de y, de z, y quedo multiplicando el dt que ya tenía aquí afuera por el dt que acabo de sacar, ¿verdad? Entonces esto se me va. Entonces realizando ese producto punto, me va a quedar entonces m por dx más n por dy más p por dz. Entonces dense cuenta, lo único que estoy haciendo aquí es escribir esta integral que yo tengo de esa manera, lo escribo por medio de lo escribo de otra manera. Esta forma de aquí se le llama la forma diferencial. Yo no recordaba, como tiempo que no lo deduzco, no recordaba cómo se hacía. Entonces, esta es la forma diferencial. Entonces, que me den a mí la integral de esta manera, o que me la den de esta manera es totalmente análogo. Es decir, simplemente yo sé que lo que va a estar acompañando al dx es la primera, si yo aquí me dan el campo, justamente aquí, lo que acompaña el dx es la primera componente del campo, lo que acompaña el dy es la segunda componente del campo, y lo que acompaña el dz es la tercera componente del campo. Eso es lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta. Le digo, perfecto. Ahora bien, eso simplemente para la explicación. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa a nosotros. Déjenme cerrar esto aquí. Ahora bien, a mí me dicen, bueno, yo quiero se hace esta curva que me están dando, yo quiero calcular esta integral de línea, pero obviamente para yo calcular esta integral de línea, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que, obviamente, calcular tengo que parametrizar dicha curva. Entonces, para eso voy a dibujar la curva. Entonces, yo digo, bueno, vengo para acá, pongo mis ejes, un segundito, que salió un poco chuecos. Digo, perfecto, pongo mis ejes. Ahora bien, entonces yo tengo eso en su forma diferencial.
Entonces, me dicen que yo quiero tener esta curva de aquí, y la que está limitada por esta curva, y el eje X. Yo digo, perfecto. Entonces yo simplemente digo, bueno, ahí para cómo yo grafico el y igual a 4 menos x al cuadrado. Digo, eso tal vez no recuerde cómo se hace, pero digo, bueno, ¿qué es lo que hago? Completar para más o menos ver si yo tengo, era lo mismo que hacíamos, por ejemplo, cuando yo me daban una partecita ahí, yo quería hacer un cono y todo eso. Entonces yo elevo ambos lados al cuadrado y me quedaría y al cuadrado igual a 4 menos x al cuadrado. Y entonces si paso este x al cuadrado, al otro lado me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Entonces, eso es una circunferencia, pero recordábamos de dónde partíamos. Partíamos de esto, es decir, tengo la raíz positiva. Eso, de nuevo, como con el cono. Cuando ustedes tenían la raíz positiva, solo tomaban la parte superior del cono. Si tenían la raíz negativa, tomaban la parte negativa, la parte de abajo del cono. Aquí es exactamente lo mismo. Entonces, significa que va a ser la media circunferencia de radio 2. Entonces, va a ser esta media circunferencia. Que estaba además, me decía que era la región limitada, sí, el borde de la región limitada por esta curva, que ya sabemos que es eso, y el eje X. Ah, ya, perfecto. Entonces va a ser, es el borde. Dense cuenta que la región que está delimitando es esta aquí. Y como me dicen que es el borde de esa región, entonces la curva que yo tengo, la curva C, es la unión de esa parte que yo tengo en rojo y la parte, obviamente, de la circunferencia. Entonces digo, bueno, esa va a ser mi curva. Eso en total es la curva. Eso en total es la curva C. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Yo voy a parametrizar esa curva. Y digo, bueno, ¿cómo parametrizamos eso? Yo lo puedo hacer como les dije. Ahora yo tengo que esa curva no la puedo parametrizar directamente. Yo no puedo coger y hacer una parametrización. Entonces yo lo que hago es que digo, bueno, C es la unión de dos subcurvas, C sub 1 y C sub 2. Donde C sub 1 va a ser esta recta de aquí y C sub 2 va a ser esta, por así decirlo, la semicircunferencia. Yo digo, perfecto. Entonces voy a parametrizar cada una de esas subcurvas y luego yo recuerdo que me están pidiendo además calcular esta integral. Ahora bien, como hicimos ayer, yo digo, bueno, si yo quiero calcular una integral, quiero calcular la integral sobre esa curva, y yo recordaba que la curva la puedo dividir en subcurvas, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, si yo tengo aquí, quiero sacar una integral de línea vectorial, pero no tengo directamente una parametrización para toda la curva, sino que la tengo en subcurvas. Entonces yo recuerdo que si yo divido, si C es la unión de subcurvas, entonces la integral sobre toda la curva va a ser la suma de las integrales sobre cada subcurva, es decir, f de r, ¿verdad? Más la integral sobre la segunda curva de f de r. Y digo, perfecto, entonces aquí, ¿qué es lo que voy a tener que sacar? Lo que tengo que sacar son entonces dos integrales. La integral de línea vectorial sobre la curva C sub 1 y la integral de línea vectorial sobre la curva C sub 2. Perfecto, eso es lo que yo tengo que hacer. Ahora bien, entonces vamos a empezar con la parte con cualquiera de las dos partes. Empecemos con C sub 1. Entonces, hacemos primero haciendo 1. Es decir, vamos a hacer primero esta integral de aquí, haciendo 1. Yo digo, perfecto. Entonces, parametrizar ese, dense cuenta. Yo digo, bueno, obviamente aquí me interesaría claramente cuáles son estos puntos de aquí, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, porque esos puntos me van a ayudar a parametrizar eso. Entonces digo, bueno, eso va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente dense cuenta que son los cortes que yo tengo aquí. Pero yo recuerdo que si esto era una esfera, ¿qué digo? Yo recuerdo si esto era una circunferencia, entonces como estaba centrada en 0, 0 y tiene radio 2, entonces aquí va a cortar en 2, es decir, este es el punto 2,0 y este es el punto menos 2,0. Y digo, perfecto. También lo podría haber visto diciendo, bueno, yo quiero resolver esta ecuación, 4 menos x al cuadrado, y me va a salir exactamente lo mismo. Me sale que corta en 2,0 y en menos 2,0. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer tomando C sub 1. Entonces parametrizamos C sub 1, es decir, voy a conseguir un R sub 1 de t. Ahora bien, entonces yo debo tener algo en x, algo en y. Pero yo como veo que esto es una parametrización de una recta, entonces, ¿qué es lo que hago? Pues parametrizo, pues como nosotros sabemos, de forma clásica, es decir, punto inicial. Otra cosita que es importante tener en cuenta. A mí me están diciendo el sentido. Me están diciendo en sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, cómo yo voy recorriendo esta curva en este sentido. Por si acaso, para que todo vaya quedando claro. Y digo, bueno, entonces, ¿cuál va a ser mi punto inicial? Entonces, mi punto inicial va a ser este que yo tengo aquí y este va a ser mi punto final para la parametrización de esa recta. Entonces, yo digo, para la parametrización de una recta es punto inicial más punto final menos punto inicial por t. Entonces, digo, bueno, entonces aquí punto inicial
en X es menos 2 más punto final es 2 menos punto inicial es menos 2 y todo eso por T. Y digo, perfecto, aquí en Y me va a quedar entonces punto inicial 0 más punto final 0 menos punto inicial 0 por T. Y es lógico que Y me quede 0 porque Y no está variando. Entonces digo, perfecto. Y lo bueno de parametrizar de forma clásica para las rectas es que yo sé que el T va a variar entre 0 y 1. Yo digo, perfecto, perfecto. Entonces me va a quedar R1 de T. Entonces me va a quedar X es igual a menos 2, aquí más 4T. ¿Verdad? Y aquí me va a quedar Y 0, donde T es elemento de 0, varía entre 0 y 1. Y digo, perfecto, entonces vamos a calcular esa pequeña, esta integral, pero sobre C sub 1. Y ustedes, yo digo, acuérdense, estamos calculando ahora esta integral sobre C sub 1, es decir, esta que es X al cuadrado de Y de X menos Y al cuadrado X de Y. Yo digo, perfecto. Ahora bien, algo a tomar en cuenta. Ustedes me han de decir, ya, pero esa no era la forma en la que a mí me estaban dando. Esa no era la forma en la que a mí me estaban dando esta integral. Es decir, yo conozco la expresión para esto. Por ejemplo, cuando a mí me la dan así, yo sé entonces que esto es igual a la integral que va de A a B, ¿verdad? De F compuesto con R de T, ¿verdad? Por el R' de T por dt. Pero digo, y ahora cuando me lo están dando así, es otra manera de poder yo resolver este tipo de problemas. Es decir, puedo si quiero, es decir, yo puedo intentar expresar esto de esta forma y resolverlo así. Pero si no, lo que hago es yo lo siguiente. Yo digo, bueno, voy a ir cambiando cada una de estas cositas, dense cuenta, voy a ir cambiando cada una de estas cositas que yo conozco por la parametrización, dense cuenta. Y digo, bueno, primero, sobre C sub 1, ¿de dónde a dónde está variando el T? Yo digo, bueno, esto varía de 0 a 1, eso ya es conocido. Ahora bien, ¿qué es el X? El X es menos 2 más 4T, ¿verdad? Entonces digo, bueno, va a ser menos 2 más 4T al cuadrado. Entonces dense cuenta, ¿qué es lo único que estoy haciendo? Cambiando este X, lo único que estoy haciendo es cambiando este X por lo que yo sé que vale X en la parametrización, es decir, menos 2 más 4T. Luego, por Y, yo sé que Y, ¿qué es? 0. Por D, ahora dense cuenta, otra cosita. Aquí, ¿cómo yo consigo entonces? Yo digo, bueno, cambio aquí el X, cambio el Y. ¿Y cómo consigo este de X? Pues sencillo, cogen y derivan. Derivan esta parte aquí. Yo sé que el X, yo sé que X es igual a menos 4 más 4T. Si yo derivo, es decir, de X con respecto a T, ¿qué me va a quedar? Me quedaría 4, ¿verdad? Si yo derivo con respecto a T y despejo, entonces me quedaría que de X es igual a 4 de T. Y así es como si cuando a mí me lo dan en forma diferencial y yo tengo la parametrización y voy a ir consiguiendo cada una de las cositas para llenar esta integral. Entonces aquí me quedaría simplemente, en vez de escribir dx, escribo 4 de T. Perfecto. Yo digo, ya tengo esa parte por ahí. Ahora bien, menos Y, ¿verdad? Pero esta Y, yo sé que Y es 0 al cuadrado por X, que yo sé que es menos 2 más 4T, por el de Y. Y yo sé, ¿el de Y qué es? Dejen ahora si borro esto. Si yo sé que Y es igual a 0, en este caso, bueno, me quedaría dy con respecto a dt igual a 0, que lo puedo expresar así como para decir que el dy, simplemente el dy va a ser 0 por dt, que en el fondo el dy va a ser 0. Entonces el dy es 0. Entonces dense cuenta, toda esta integral me queda, bueno, lo voy a expresar así, 0 por dt. Ya van a ver por qué. Porque van a ver que toda esta integral es 0, toda esta integral es 0. Entonces es como que le estuviera sacando la integral a 0 de t. Y nosotros ya sabemos de cálculo de una variable que la integral de 0 es 0. Entonces toda esta partecita de aquí, simplemente es decir, la primera parte sobre c sub 1, esta primera integral me quedó 0. Esta. Todo esto me quedó 0. Entonces ahora lo que me falta simplemente es integrar integrar la integral de línea sobre C sub 1, es decir, sobre la recta, todo eso me quedó 0. Y digo, perfecto. Ahora bien, ahora lo que tengo que sacar es la integral sobre, aquí, sobre C sub 2, haciendo la integral sobre C sub 2. Digo, bueno, pero para yo hacer la integral sobre C sub 2, obviamente, ¿qué necesito? Parametrizar. Entonces digo, bueno, hago R de T, R sub 2 de T, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, aquí voy a tener algo en X, algo en Y.
Pero yo recuerdo, aquí lo bonito de yo saber que eso era una semiesfera, yo recuerdo que ¿qué es lo que estoy parametrizando ahorita? Esta parte de aquí. Pero yo recuerdo que eso era una semiesfera, entonces yo puedo utilizar la parametrización clásica, la de la esfera. Es decir, aquí me quedaría, ¿cuál era el radio de la esfera? 2 coseno de t, 2 seno de t. Como está centrada en 0, 0, por eso es que aquí es más 0, más 0. Le digo, perfecto. Ahora bien, pero aquí hay que tener algo en cuenta. El t, ¿de dónde a dónde va? Y entonces yo digo, si es que la esfera estuviera completa, si es que la esfera estuviera completa, iría ¿de dónde? De 0, digo, la esfera, la circunferencia, iría de 0 a 2pi, pero simplemente estoy parametrizando simplemente estoy parametrizando media circunferencia. Es decir, yo solo estoy haciendo variar a 0, estoy haciendo variar el parámetro desde 0 hasta pi. Esto yo lo había mencionado en la semana que vimos de parametrización, que cuando ustedes están parametrizando algo, ustedes conocen la parametrización clásica. Y digo, perfecto, pero yo solo quiero un pedazo de esa parametrización clásica. Entonces, lo único, pueden utilizar la parametrización clásica como tal, pero la única diferencia es que el t tienen que ver de dónde a dónde va. En este caso es sencillo ver que va de 0 a pi. Incluso, queda lógico que vaya de 0 a 2pi. Sí, porque dense cuenta, en el extremo, si ustedes evalúan esta parametrización, esta parametrización que ustedes tienen aquí, la evalúan, por ejemplo, R evaluado en 0, ¿qué les va a quedar? Les quedaría coseno de 2 por coseno de 0, me quedaría 2, y coseno 2 seno de 0, me quedaría 0. Entonces, dense cuenta, estarían en este punto. Y cuando t es pi, entonces sería R evaluado en pi, sería 2 por coseno de pi, que me quedaría menos 2, y 2 por seno de pi, que me quedaría 0. Entonces me quedaría el punto final. Entonces, concuerda. Entonces, lo que yo estoy parametrizando simplemente es esa parte de ahí. Eso ya lo había mencionado, solo que lo quería tener. Quería que quede claro. Y digo, perfecto. Entonces, yo tengo ya la parametrización de esa semicircunferencia. Y digo, perfecto. Vengo, elimino esto por aquí, que ya no me sirve. Y ahora bien, digo, bueno, ahora una vez que ya tengo esto, entonces vuelvo a lo mismo. Voy a integrar esta parte. Era x al cuadrado por y, ya. Era esto, ya. Entonces ahora voy a hacer la integral, pero sobre c sub 2 de x al cuadrado por y por dx menos y por x al cuadrado por dy. Sí, perfecto, solo déjenme comprobar que así era. Profe, una Eh, pregunta. claro, dígame. ¿Cómo era, o sea, cómo sabíamos que iba de 0 a 1 en el t, en la primera, en C1? Ah, que por qué va de 0 a 1. Eso es porque es una parametrización, eso es una parametrización clásica. Siempre cuando tú parametrizas rectas, el parámetro, eso es lo bonito de las parametrizaciones clásicas. Cuando tú parametrizas rectas de manera clásica, siempre tu t va a ir de 0 a 1. Eso es lo bueno de usar parametrización clásica. Si tú no hubieras parametrizado de forma clásica, ahí sí tú tienes que determinar de dónde a dónde va el t. Por ejemplo, cuando parametrizas elipses, cuando parametrizas circunferencias, tú ya sabes de por sí que de dónde te va el t. Si es que estás parametrizando toda la curva, te va de 0 a 2pi. Acá es lo mismo. Cuando tú parametrizas la parametrización de manera general de una recta, es punto inicial más punto final menos punto inicial por t, donde siempre el t, cuando parametrizas de manera clásica una recta, va de 0 a 1. Por eso es que yo puse eso, por eso es que yo puse que el t va de 0 a 1, porque eso lo que estoy aplicando es una parametrización clásica, una parametrización que ya se conoce. ¿Ahí quedó claro? Sí, muchísimas gracias. Sí, perfecto. Estas parametrizaciones simplemente recuerden que están ¿cómo se llama esto? En el folleto de la Miss Soraya, que ahí se los pasé en el primer parcial, ahí están, e incluso también estaba la de la elipse circular, la de la hélice circular que vimos ayer, también estaba ahí. Entonces, bueno, para este tipo, porque les digo, integral de línea es súper, súper, súper relacionado con parametrización. Si no manejan bien parametrización, va a ser complicado que hagan este tipo de integrales, porque dense cuenta que siempre hay que estar parametrizando antes de hacer la integral. Entonces digo, bueno, entonces ya tenemos esto. Y yo digo, bueno, ahora voy a calcular esta integral de nuevo. ¿Qué es lo que yo hago? Yo digo, bueno, en C sub 2, ¿de dónde me está variando el t? Me varía de 0 a pi. Ahora bien, ¿qué es lo que hago? Yo digo, yo aquí tengo x al cuadrado, pero en vez de escribir x al cuadrado, escribo el valor que yo tenga aquí, que en este caso me quedaría, ¿qué? Me quedaría 4 coseno al cuadrado de t. Y digo, perfecto. Ahora bien, yo tengo que aquí tendría que x al cuadrado por y, pero yo sé que y
es 2 seno de t. Yo digo, entonces esto me quedaría por 2 seno de t. Yo digo, perfecto. Ahora bien, por el dx. Pero entonces yo para conseguir el dx, ¿qué es lo que hago? Derivo el x. Entonces me quedaría dx sobre dt. Esto sería igual a la derivada del coseno es menos seno. Entonces me quedaría menos seno de t. Ahora, este dt lo paso al otro lado. Dx sería igual a menos 2 seno de t por dt. Y digo, perfecto. Entonces ahora, en vez de escribir esto, en vez de escribir el dx, aquí lo que escribo es toda esta expresión. Entonces me quedaría multiplicado por menos seno de t, menos 2 seno de t por dt. Y yo digo, perfecto. Entonces dense cuenta que así, la misma lógica que aplicamos para esto, entonces lo aplicamos para lo otro. Entonces aquí me quedaría menos, ya ahora sí. Un segundico. Ya, ahora sí. Me quedaría menos y, ¿verdad? Pero y, ¿qué es? 2 seno de t por x, me quedaría por x al cuadrado. Pero yo sé que x es 2 coseno de t, entonces me quedaría 4 coseno al cuadrado de t. Y ahora el dy, ¿qué sería? Entonces yo digo, bueno, yo sé que dy es igual a dy con respecto a t. ¿Qué sería igual? Si yo derivo esta expresión, me quedaría 2 coseno de t. Y ahora este de t lo paso al otro lado. Entonces me quedaría que dy es igual a 2 coseno de t por dt. Entonces ahora en vez de escribir dy aquí, lo que hago es escribo toda esta expresión. Entonces me quedaría 2 coseno de t por dt. Y digo, perfecto, ahora voy a reescribir, o sea, simplemente acomodo esta parte. Entonces me quedaría seno de t, aquí, ¿qué me quedaría? Menos 2 por 2 me quedaría menos 4 por 4 me quedaría menos 16. Aquí, coseno al cuadrado con, aquí me quedaría coseno al cuadrado de t. Este seno con este seno se multiplica, me quedaría seno al cuadrado de t. Ahora bien, menos 2 con 2 se hace 4. Aquí me quedaría 4, entonces seno de t, ¿verdad? Este seno al cuadrado con este coseno se me hace coseno al cubo de t, ¿verdad? Y digo, perfecto. Ya, aquí una cosita. Aquí era 2 por 2 y con este 4 se me hace 16. Ahora sí. Y todo eso es como que estuviera sacando factor común ese de t por dt. Y digo, perfecto, ahora sí me quedó una integral de ¿qué? Me quedó una integral de una variable. Ahora sí, veo cómo yo puedo resolver veo cómo resolvemos esa expresión pues, que tenemos ahí. Entonces, aquí lo primero que nos podemos dar cuenta, porque aquí obviamente ya tenemos que resolver esta integral, es que yo puedo hacer lo siguiente. Yo voy para hacerme la vida, porque aquí tendría coseno al cuadrado de t por el seno cuadrado de t. Ahí no puedo usar ninguno de los trucos que hice hace rato. Entonces yo digo, bueno, para hacerme la vida más fácil, yo me puedo dar cuenta que aquí tengo este menos 16, lo puedo expresar como menos 8 por 4, ¿verdad? Coseno al cuadrado de t, seno al cuadrado de t, ya van a ver por qué hago eso. Y aquí simplemente me quedaría menos 16 seno de t por coseno al cubo de t y todo eso multiplicado por dt. Ahora bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Este 4, todo esto lo voy a expresar en una sola expresión. Entonces voy a tener la integral de 0 a pi, aquí menos 8. Todo esto lo voy a tener como 2 coseno de t, seno de t, todo es elevado al cuadrado. Déjenlo escribir un poquito más bonito. Seno de t y todo eso elevado al cuadrado. Y digo, perfecto, entonces ya tengo eso. Dense cuenta que tener coseno al cuadrado de t, seno al cuadrado de t es lo mismo que tener 2 coseno de t, seno de t. Si cojo y elevo al cuadrado, me queda lo mismo. Y digo, perfecto, aquí. Y de ahí menos 16 seno de t, coseno al cubo de t. Y digo, perfecto, ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Yo me doy cuenta que ahora esta expresión es una expresión conocida. Es la identidad de ángulo doble para el seno. Ya, entonces yo digo, perfecto. Entonces, esto me va a quedar seno de 2t. Entonces yo digo, bueno, entonces ya me evito. Podrían haberlo hecho como ustedes quieran. Aquí cuando uno resuelve la integral, obviamente lo que hace es ver qué puede mover para que la integral quede más bonita. Esta integral la podían haber, yo que sé, puesto a resolverla por partes, o yo que sé, de alguna otra, por trigonométricas, por ejemplo, ustedes cogían y aplicaban identidad trigonométrica, yo que sé, en el coseno, y ahí empezaban a despejar, pero para mí se me hizo más sencillo hacer esto. Entonces, entonces simplemente, ¿qué me quedaría? Lo siguiente, entonces me quedaría la integral de 0 a pi, aquí menos 8, seno al cuadrado de 2t, ¿verdad? Aquí menos 16,
seno de t, y aquí coseno al cubo de t por dt. Le digo, bueno, ahora bien, ¿qué vamos a hacer? En esta parte de aquí voy a aplicar la misma identidad que nosotros teníamos hace rato. ¿Cuál era esa identidad? Yo sabía que coseno de 2x era igual aquí, era igual a ¿qué? A 1 menos 2 seno al cuadrado de x. Eso fue lo que hace rato dedujimos. Entonces nosotros teníamos coseno, aquí despejando voy a tener lo siguiente. Si yo despejo me va a quedar que seno al cuadrado de x sería igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2. Estas identidades las tienen que recordar. Y digo, bueno, entonces no sería 4 coseno por 2 coseno de t después del menos. No sería 4 seno al cuadrado por 2 coseno de t después del menos. Ok, a ver. No sería seno al cuadrado por 2 coseno al cuadrado después del menos. No, en teoría no. Déjenme ver. Porque aquí el x, acuérdate, estábamos reemplazando aquí, voy a ir poniendo aquí el y, era esta expresión, que es justamente esta que yo tengo aquí. De ahí el x al cuadrado era esta expresión que yo tengo aquí, que me quedaba 4 coseno al cuadrado. Y de ahí el dy, un segundito, el dy, si yo derivaba, me quedaba esta expresión, es decir, aquí me quedaba coseno. Entonces aquí tú estás multiplicando coseno al cuadrado con coseno, por eso me queda aquí este coseno al cubo. En la integral no es y al cuadrado de x de y. Un segundito. En la integral no es y al cuadrado x de y. Ok, ok, ya creo que sé qué es lo que me están preguntando. Ah, sí. Sí, tienen toda la razón. Yo copié mal. Disculpen, pequeños factores a tener en cuenta. Aquí era, por eso me gusta andar siempre copiando. Aquí era y al cuadrado x de y. Pero sí, ahora sí, entonces, pero no va a haber gran diferencia porque aquí simplemente tienen el de y, sigue siendo lo mismo. La única diferencia es aquí, que esto no era el cuadrado, sino lo de acá. Esto era lo que estaba al cuadrado, aquí era 2 coseno de t, pero justamente esa parte no la había integrado, así que era lo que yo estaba copiando aquí. Entonces simplemente déjenme borro esto. Ok, sí. Disculpen esa pequeña cosita a tener en cuenta. Qué bueno que no lo había integrado, sino que solo estaba integrando la parte. Que solo estaba manipulando la parte. Entonces, ahora sí, ¿qué me iba a quedar? Ahora sí, me iba a quedar, sí, 2, aquí 4 por 2, sí, menos 16, seno al cuadrado de t, coseno al cuadrado de t. Ah, pero ahí me iba a quedar, entonces, si yo aplicaba toda esta expresión. Ok, sí, lo voy a hacer así, un segundito. Porque ahí yo podía sumar estas dos cosas, porque me iban a quedar lo mismo. Lo mismo que hicimos hace rato, lo vamos a hacer, pero ahora para toda la expresión. Ah, no, esto no lo voy a quitar. Ok, ahora sí, perfecto. Entonces aquí, como me quedó lo mismo, me quedó menos 16, esto me va a quedar la integral de 0 a pi, menos 32, ahora sí, coseno al cuadrado de t, seno al cuadrado de t, ahora sí, de t. Ahora sí, gracias por esa cosita. A veces uno haciendo estas, copiando. Ahí, bueno, eso realmente fue que se me pasó a copiar mal, pero bueno, cosas que pasan. Entonces yo digo, tenemos esto. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos aquí? Yo decía, bueno, tengo la integral de 0 a pi. En este caso me queda, yo quiero que me quede aquí el 4 para poder ingresar lo que dentro. Entonces me iba a quedar, ¿qué número multiplicado por 4 me da? Ah, ya, menos 8 por 4, coseno al cuadrado de t, seno al cuadrado de t, de t. Entonces aquí hacía eso, la integral, ese menos 8 ya lo puedo sacar, me quedaría menos 8, la integral de 0 a pi. Y me quedaría 2 coseno de t, seno de t al cuadrado por dt. Ahí aplicamos ¿qué? Identidad identidad de ángulo doble. Entonces me quedaría del integral de 0 a pi, ¿qué me queda aquí? Seno de 2t elevado al cuadrado. Y aquí es donde elevado al cuadrado. Y aquí entonces de t. Aquí es lo que vamos a aplicar esta identidad. Porque ahora si nosotros sustituimos este x simplemente por 2t, aquí me va a quedar seno de x de 2t, seno al cuadrado de 2t es igual a 1 menos coseno de 2 por 2t, me va a quedar 4t sobre 2. Yo digo, perfecto. Entonces, eso es lo que usamos. Como les digo, no es la única manera en la que podrían haber hecho esto. Otra manera en la que se podrían haber puesto a hacer esto hubiera sido 1 menos seno al cuadrado de t por seno al cuadrado de t, ¿verdad? Entonces decían, bueno, seno al cuadrado de t menos seno
a la cuarta de t y ahí se podían poner a hacer exactamente lo mismo aplicando esta identidad. Pero yo decía, bueno, se hacía más sencillo hacerlo directamente, porque aquí tendría que resolver esto y esto. Entonces, por eso es que aplicamos eso. Ahora bien, entonces, sustituyendo, ahora, en vez de escribir esto, que sería esta expresión que tenemos aquí, voy a aplicar esta. Entonces, voy a tener menos 8, la integral que va de 0 a pi, ¿verdad? Me quedaría 1 menos 4, o sea, 1 menos 4t. Ese 2 que tengo ahí lo puedo sacar afuera de la integral sobre 2 de t. Entonces me queda menos 4, la integral que va de 0 a pi. Y ahora sí, 1 menos coseno de 4t, ¿verdad? De t. Y eso ya lo puedo integrar directamente. Entonces me quedaría menos 4, ¿verdad? Aquí me quedaría t menos la integral del coseno sería realmente, la integral del coseno es seno. Seno de 4t sobre 4. Yo digo, perfecto. ¿Y eso evaluado en dónde? En pi y en 0. Entonces esto me va a quedar menos 4. Aquí, t me quedaría pi menos el 0 en 4 pi. En 0 en 4 pi es 0. Acá menos 0 menos el seno en 0, 0. Entonces, por lo tanto, esto me quedaría menos 4 pi. Y eso entonces sería eso sería mi respuesta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O ha quedado claro? Déjenme ver qué preguntita era esta. Un segundito. Que no sé ni... Era el problema 2. ¿El problema 2 de qué? Un segundito. El problema era este de aquí. Ya, perfecto. Y me daba menos 4 pi. Sí, efectivamente da eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Solo considerando el pequeño error al momento de cambiar. Pero dense cuenta, aquí ¿qué es lo que se hace? Aquí ya no usamos la definición como tal. Cuando a mí me dan en la forma diferencial, ya no usamos la definición como tal, sino que a partir de las cosas que yo tengo en la parametrización es que voy cambiando. Donde haya X, yo cambio X, donde haya Y, yo cambio Y, y para sacar los de X, de Y, pues derivo estas expresiones y ya voy a tener las expresiones para de X y de Y. Ahora bien, solo como para mencionar esa partecita, ¿la podría haber hecho por definición? Es decir, por la definición que yo les daba hace un ratito. Sí la podríamos haber hecho, porque yo me puedo dar cuenta de esto. Yo me podría dar cuenta que la integral sobre C era x al cuadrado y de x menos, aquí me daban y al cuadrado x de y. Yo recuerdo que lo que acompaña al dx es el m y lo que acompaña al dy es el n. Le digo, perfecto. Entonces esto simplemente, entonces en vez de escribirlo de esta manera, lo puedo escribir como c f de r. Y si yo lo escribo entonces simplemente donde ese f de x, y, ya sabemos que sería el m, n. Entonces sería x al cuadrado y, menos y al cuadrado x. Y lo podrían, ahora sí, podrían haberlo hecho de la manera que nosotros ya lo sabíamos. Y dense cuenta que si ustedes se ponían a hacer la composición, si hacían la composición de f compuesta con r de t, les iba a empezar a quedar las mismas expresiones que tenían arriba. Entonces, de manera que cuando ustedes cogían y se ponen a hacerla por definición, les va a quedar exactamente lo mismo que si lo hacían de esta manera, si ustedes analizaban que era que el m es esto que ustedes tienen aquí y el n es esa expresión que ustedes tienen aquí. Y digo, perfecto, entonces simplemente eso era la cuestión. Entonces, resolver la definición o cuando ustedes la tienen en forma diferencial es totalmente lo mismo, no hay ningún problema en eso. Vamos haciendo otro ejercicio aquí. Por ejemplo, miren, fíjense, este también está súper sencillito. Un segundico aquí. Dense cuenta. Vamos haciendo este de aquí, que es un problema típico también que les gusta poner a los profes. El del triangulito. Entonces, dense cuenta. Entonces, vamos a hacerlo ahora de nuevo. Entonces, me dicen de nuevo, integral de línea. Bueno, aquí me dicen por 2 métodos porque hay otros métodos que luego se van a ver, pero simplemente lo vamos a resolver por definición. Entonces, dice, bueno, a mí me están dando un campo. Entonces, yo directamente, si me están dando un campo, yo digo, perfecto, ya tengo ahí. Y me piden se hace el perímetro del triángulo formado por estos vértices, orientado positivamente. Importante que me digan el sentido en el que yo voy a parametrizar. Entonces me dice, calcula esta integral de línea. Ah, ya, perfecto. Yo quiero calcular una integral de línea, me están dando un campo y, bueno, es una integral de línea y por eso me dan, obviamente, la curva. Ahora bien, entonces, yo sé que esto, por definición, es la integral de a b, el campo compuesto con la parametrización, en t, producto punto con r' de t.
de t. Y digo, perfecto, eso va a ser por definición. Ahora bien, ya me están dando el campo, entonces lo puedo sacar todo. Entonces yo digo, bien, vengo y me dicen que mi curva es el perímetro del triángulo que está formado por estos puntos. Por el punto 1,00, acá por el punto 0,10 y por el punto 0,01. Entonces vengo para acá y 1, entonces me va a quedar eso. Entonces yo voy a integrar este campo sobre esta superficie, digo, sobre esa curva, orientada en sentido, orientado positivamente, es decir, yo voy recorriendo esa curva cuando la parametrice de esta manera, en sentido antihorario. Ahora bien, yo veo que directamente yo no puedo encontrar una parametrización. ¿Para qué? Para la curva como tal yo no la puedo encontrar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Dividirlo en subcurvas. De nuevo, lo que hicimos anteriormente, lo volvemos a hacer aquí. Entonces tengo aquí C sub 1, tengo C sub 2, tengo C sub 3. Y digo, perfecto. Entonces yo tengo ahora que voy a tener de nuevo, si yo quiero sacar la integral sobre toda la curva, la voy a dividir. Entonces esto va a ser la suma de las integrales de línea sobre las subcurvas. Es decir, porque aquí, ¿por qué? Porque el C es la unión de C sub 1 con C sub 2 con C sub 3. Entonces, cuando yo tengo que C, la curva total, la unión de subcurvas, la integral de línea sobre toda la curva va a ser la suma de las integrales de línea sobre las subcurvas. Entonces, obviamente aquí voy a tener que calcular que 3 integrales de línea. Entonces yo digo, perfecto. Entonces vamos a empezar con C sub 1, tomando C sub 1, es decir, vamos a calcular esto. Aquí 1, 2, 3. Tenemos que hacer 3 integrales de línea. Entonces vamos haciendo 1. Haciendo la integral 1. Yo digo, perfecto. Entonces ya tenemos esto. Entonces para hacer la integral 1, yo obviamente tengo que conseguir una parametrización para R sub 1 de t. Entonces yo voy a tener de nuevo ahora algo en X, algo en Y y algo en Z. Pero de nuevo, volvemos al caso en el que yo voy a parametrizar ¿qué? Una recta. Yo conozco una parametrización clásica para las rectas. Claro, las parametrizaciones clásicas de las rectas, como les dije, es punto inicial más punto final menos punto inicial por t. Entonces, pero obviamente aquí lo único es que vamos analizando componente a componente. Entonces, componente inicial, acuérdense que como estoy yendo en este sentido, para parametrizar esto, este sería mi punto inicial y este es mi punto final. Bueno, ir aclarando todo eso. Ahora bien, ¿cuál sería mi punto inicial en X? 1 más mi punto final en X sería 0 menos mi punto inicial por t. Ahora bien, en Y, mi punto inicial 0 más mi punto final en Y, 1 menos mi punto inicial por t. Y ahora mi punto inicial en Z, 0 más mi punto final en Z, 0 menos mi punto inicial por t. Y ahora bien, como yo estoy parametrizando de forma clásica una recta, entonces yo sé siempre que el t va entre 0 y 1. Yo digo, perfecto. Ahora bien, cogemos y expresamos esto de una manera más bonita. Entonces me va a quedar que el R1 de t me va a quedar, entonces, a mí me gusta siempre expresarlo como vector, me va a quedar 1 menos t, t, 0. Y ya, entonces ya tengo, donde el t obviamente va entre ¿dónde? Entre 0 y 1. Entonces yo una vez que yo ya tengo la parametrización, ya tengo todo, porque entonces yo sé que S sub 1 de f de r, entonces va a ser la integral, en este caso, de a b, ¿de qué? De f compuesto con r sub 1 de t por la norma de R sub 1 de t por dt. Y digo, bueno, ya tengo esto. Entonces, vamos que aquí no es la norma, ¿cierto? Esta es la definición de escalar. Aquí es producto punto. Aquí, producto punto, R' sub 1 de t. Y digo, bueno, entonces vamos sacando. Entonces, para conseguir ese R sub, ese R sub 1', ¿qué es lo que hago? Derivo esta expresión. Me quedaría, entonces, si yo derivo, me quedaría menos 1,1,0. Entonces, yo tengo los límites de integración también ya los tengo, porque si yo sé entonces que mi integral va si t va de 0 a 1, entonces yo tengo que yo sé que el t va de 0 a 1, entonces la integral va de 0 a 1, los límites. Lo segundo, calcular este vector de aquí. También ya lo he calculado, lo tengo justamente aquí. Y por último, vamos a hacer esta composición. Entonces la composición f compuesta con r sub 1 de t, por definición es lo mismo que f evaluado en r sub 1 de t. Ahora bien, yo me pregunto, ¿conozco r sub 1 de t? Sí, justamente lo tengo aquí. Entonces, esto sería lo mismo, decir f evaluado en 1 menos t, t, 0. Yo digo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que a x
Es decir, en la primera componente le estoy entregando 1 menos t, en la segunda componente le estoy entregando t y en la tercera componente le estoy entregando z. Pero para eso, obviamente, entonces, ¿qué necesito? Necesito saber el campo, que justamente me lo están dando o no me lo están dando. Claro, obviamente, siempre en estos ejercicios me deben dar el campo. Es como que me piden sacar, si no me lo dan, es como que me estuvieran pidiendo sacar la integral de una función sin darme la función. Entonces, no. Entonces yo digo, perfecto. Un segundito que muevo esta partecita por aquí. Ahora bien, entonces, ¿qué me dicen aquí? Yo digo, entonces, esta composición, de hecho, un segundito, la pongo mejor por aquí, que solo necesito saber el campo. Ya. Entonces, ¿cuál es mi campo? Este que yo tengo aquí. Entonces, ¿qué me dice que es? Que esto va a ser igual a y al cuadrado, pero yo sé que y, en este caso, lo que estoy entregando en la componente y es t, entonces sería t al cuadrado, coma, z al cuadrado, yo sé que z es 0, entonces me queda z al cuadrado 0, y x al cuadrado, pero x en este caso es 1 menos t, ¿verdad? Y eso al cuadrado. Digo, perfecto, entonces, ¿obtuve o no obtuve la composición? Sí, la composición ya la tengo. Entonces yo digo, ya tengo todo porque tengo la composición, que es t al cuadrado, 0, 1 menos t al cuadrado. Digo, perfecto, entonces ya tengo esa parte. Entonces simplemente la integral sobre c sub 1 de f de r me quedaría entonces, ya sabemos, la integral que va de 0 a 1, la composición que me queda t al cuadrado, 0, 1 menos t, todo eso al cuadrado, por el r' de t, que lo tengo justamente aquí, menos 1, 1, 0, ¿verdad? Digo, perfecto, ya tengo esto. Y eso por el dt. Entonces hacemos ese producto punto y me quedaría la integral de 0 a 1. Yo aquí me quedaría menos 1 por t al cuadrado, menos t al cuadrado. 0 por 1 me quedaría más 0. Y 1 menos t, todo eso al cuadrado por 0, también me quedaría 0 por dt. Entonces esto me quedaría integral de 0 a 1 de menos t al cuadrado de t. Saco ese menos de la integral, me quedaría integral de 0 a 1 de t al cuadrado de t. Si yo hago esa partecita, si yo integro, me quedaría la integral de t al cubo sobre 3 evaluado de 1 a 0. Que si yo evalúo eso, simplemente me queda menos un tercio. Le digo, perfecto, entonces yo obtuve la primera la integral de línea sobre la subcurva. Yo digo, perfecto, ahora me toca hacer lo mismo para la otra, pero como nosotros ya sabemos, entonces, como nosotros ya conocemos cuál es el proceso, lo vamos a hacer de manera mucho más rápida. Entonces ahora haciendo la segunda integral de línea vectorial, haciendo 2. Yo digo, perfecto, entonces ya tenemos esta parte de aquí. Entonces haciendo 2, tengo que conseguir un R sub 2 de t. Entonces aquí voy a poner un dibujito rapidito para saber cómo era. Aquí era S sub 1, aquí es S sub 2 y aquí era S sub 3. Entonces estoy yendo en este sentido, en el sentido que me dice la flecha. Aquí era el punto 0,01 y aquí era el punto 0,10. Entonces ahora sí, parametrizo eso de manera rapidita. Yo sé que es X, algo en Y, algo en Y, algo en Z. Ahora bien, ¿cuál es mi punto inicial en X? 0 más mi punto final, 0 menos mi punto inicial por T. Mi punto inicial en Y, 1 más mi punto final 0 menos mi punto inicial 1 por t. Y en z, mi punto inicial 0 más mi punto final 1 menos mi punto inicial por t. Y yo sé que como estoy parametrizando de manera clásica, el t va de 0 a 1. Y digo, perfecto, entonces ya con eso ya tengo todo. Escribo el R sub 2 de manera bonita para poder luego derivarlo. Entonces me quedaría que en la primera componente me queda 0, en la segunda me va a quedar 1 menos t y en la tercera me va a quedar menos... No, en la segunda me queda t. No, sí, 1 menos t y aquí me va a quedar 1t, perfecto. T, perfecto. Entonces ya tengo esta partecita. Ahora, ¿qué es lo que hago? Cojo y yo recuerdo que necesito el R sub 2' de t. Entonces esto me va a quedar 0, menos 1, 1. Perfecto. Ahora bien, ¿qué hago? Le hago la composición, es decir, F compuesto con R sub 2 de t es lo mismo que yo tuviera entonces F evaluado en R sub 2 de t, que sería lo mismo que yo tuviera entonces, ¿conozco R sub 2? Sí, entonces sería a F que lo evalúo en 0,1 menos t, t, donde entonces, ¿qué le estoy entregando como X? 0, ¿qué le estoy entregando como Y? 1 menos t, ¿y qué le estoy entregando como Z? T. Entonces para eso necesito saber cuál es la forma del campo. No me la aprendí, así que la vuelvo a copiar. Aquí la vuelvo a copiar. La tengo aquí a un ladito. Ya, perfecto. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué me dice que es esto? Me va a decir que es
Me dice que es y al cuadrado, pero yo sé que y es 1 menos t, todo eso al cuadrado, coma, z al cuadrado, pero yo sé que z es t, entonces me quedaría t al cuadrado y aquí x al cuadrado, y como yo sé que x es 0, me quedaría 0 al cuadrado, 0, perfecto. Ahora bien, ya teniendo todo eso, dense cuenta, ya conseguí, una vez que consigo la parametrización, obtengo los límites de integración. Hice la composición y conseguí el vector r' de t, y ya con eso ya tengo todo. Entonces, por definición, esa es la integral de línea de f sobre c sub 2, es decir, sobre la curva c sub 2, va a ser igual a la integral de cuáles son los límites de integración, de dónde a dónde varía mi t, de 0 a 1, perfecto. La composición, es decir, me va a quedar 1 menos t, todo eso al cuadrado, coma t al cuadrado, coma 0, producto punto con el r sub 2 de t, r sub 2' de t, es decir, me va a quedar 0, menos 1, 1. Aquí es 1, perfecto, de t. Entonces esto me va a quedar la integral que va de 0 a 1, ¿verdad? Entonces realizando este producto punto, me va a quedar 0 menos t al cuadrado más 0 de t. Es decir, menos la integral que va de 0 a 1, t al cuadrado, que me queda lo mismo del ejercicio anterior, es decir, menos t de menos t al cubo sobre 3, eso evaluado de 1 a 0, entonces también me queda menos 1/3. Y digo, perfecto, entonces ya conseguimos la segunda. Y ahora bien, se van a dar cuenta entonces que la primera es totalmente similar. Entonces lo hacemos de nuevo súper rapidito, porque en se cuenta, la primera era lo que intentaba un poquito más de análisis, ya entonces la tercera es exactamente, ya ven que es súper sencillito. Entonces haciendo la tercera sobre C sub 3. Entonces yo ahora que obviamente que tengo que conseguir una parametrización para esa curva C sub 3. Y digo, perfecto, entonces voy a tener algo en X, algo en Y, algo en Z. Entonces yo recuerdo, pongo un dibujito por aquí. ¿Cuál era la curva C sub 3? Que es la que a mí me interesa ahorita en el análisis. Era esta que iba aquí. Era la que iba del punto 0,01 al punto 1,00. Entonces parametrizo eso. De nuevo, recordemos que estamos yendo en esta orientación. Entonces mi punto inicial es este de aquí, mi punto final es este de acá. Digo, perfecto. Entonces sería en X, punto inicial 0 más punto final 1 menos punto inicial 0 por T. Ahora bien, punto en Y, punto inicial en Y 0 más punto final 0 menos 0 por T. Y en Z, punto final, punto inicial 1 menos punto inicial 0 menos punto inicial 1 por T. Y como es una parametrización clásica, entonces el T va de 0 a 1. Y digo, perfecto, ya tenemos entonces esta expresión. Entonces el R sub 3, lo escribo más bonito, me va a quedar entonces T, 0, 1 menos, aquí es más por si acaso, es porque es punto inicial más punto final menos punto inicial. Menos T, perfecto. Entonces si yo ahora, ¿qué hago? Derivo eso, el R sub 3' me va a quedar entonces 1, 0, menos 1, perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? La composición. El R compuesto con el R sub 3, F compuesto con R sub 3 en T. Esto por definición es F, ahora en R sub 3 de T. Yo ya tengo entonces esa expresión ahí. Ahora bien, entonces esto sería lo mismo a F evaluado, ¿conozco R sub 3? Sí, F evaluado en T, 0, 1 menos T. Es decir, a F le estoy integrando como X ahora T, como Y 0 y como Z 1 menos T. Y digo, perfecto. Entonces para eso obviamente necesito ahora el campo. Lo vuelvo a copiar. Dense cuenta, estos problemitas no son complicados, simplemente es utilizar bueno, en este caso por el momento solo la definición, luego ya vamos a ver que la podemos resolver de otras maneras. Entonces tenemos esta parte por el momento. Entonces, ¿qué dice de nuevo? Ahora, ¿qué sería? ¿Qué me entrega? Yo sé que sería y al cuadrado, pero y es 0, es decir, me quedaría 0 al cuadrado, coma, z al cuadrado, pero yo sé que z es 1 menos t, entonces eso al cuadrado. Y me quedaría x al cuadrado, pero yo sé que x es t, entonces me quedaría t al cuadrado. Digo, perfecto, entonces ya conseguí la composición. Entonces, la integral de líneas sobre C sub 3 de este campo sería igual a la integral que va en este caso de 0 a 1, ya eran los límites de integración que conseguíamos, de ahí la composición que sería 0, 1 menos t al cuadrado, t al cuadrado. Producto punto con el R sub 3', que justamente lo tenemos aquí. Esto es 1, 0, menos 1 por el de t. De nuevo, ese producto punto me va a quedar 0, más 0, menos t, menos
menos t al cuadrado de t. Entonces esto me quedaría simplemente la integral de 0 a 1 de t al cuadrado de t, y ya hemos visto que esta integral dos veces nos salió menos un tercio. Entonces ahora sí, una vez que yo ya conseguí la integral de línea sobre cada una de las subcurvas, entonces, por lo tanto, vamos a tener ahora que la integral de línea sobre toda la curva, que dijimos que era la suma de las integrales de línea sobre las subcurvas, aquí de R, más sobre la tercera subcurva. Entonces, esto vamos a ver qué sería. Entonces, ya vimos que la primera nos quedaba menos un tercio, la segunda nos quedaba menos un tercio, la tercera nos quedaba menos un tercio. Entonces, si yo sumo esas tres cosas, me quedaría menos un tercio, menos un tercio, menos un tercio, es decir, me quedaría menos 3 sobre 3, y eso es igual a menos 1. Entonces, la integral de línea de esa curva sobre la integral de línea de esa función sobre esa curva me dio menos 1. Ahora, algo importante a considerar. Por ejemplo, imagínense que a mí me hubieran pedido lo contrario. Imagínense que a mí en el ejercicio me decían, bueno, yo quiero que tú me saques la misma integral de línea, pero ahora no era en sentido positivo, o sea, no era en sentido antihorario, sino que yo quería que ahora me lo saques de esta manera. Y yo digo, uy, si yo lo quería sacar de esa manera, entonces yo digo, bueno, pero ahí, bueno, aquí no hay problema realmente, porque simplemente coges y ahora tu punto inicial sería este de aquí, por ejemplo, y este sería tu punto final si parametrías es 1. Pero supongamos que tú estás a medio examen y te diste cuenta que lo hiciste en el orden contrario, ya estás a punto de terminado, ya obtuviste esta respuesta, entonces dices, ah, bueno, pero yo sé que f de c, en este caso, si yo lo quiero en este caso en sentido negativo, esto va a ser menos la integral si es que yo lo hubiera hecho ¿en qué? En sentido positivo. Y como yo supongamos que me equivoqué y le hice en sentido positivo, pero digo, bueno, no hay problema, porque esta relación se cumple para las integrales de línea vectorial. Entonces simplemente me quedaría menos 1 por menos 1, que era el resultado de esta integral, entonces me iba a quedar 1. Entonces dense cuenta, si es que yo lo parametrizo en el otro sentido, entonces lo único que cambia es que la integral de línea cambia de signo. Y eso sería todo en esa partecita de ahí. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio, ya vamos metiéndole, ya hemos visto en su forma diferencial, hemos visto ya aplicando cuando se dividen en subcurvas, que simplemente es aplicar la definición. Ahora bien, vamos a ver qué pasa si es que a mí me piden ya algo un poco más complicado, como este de aquí. ¿Dónde estás? Supongamos. Este de aquí. ¿Dónde estás? Ok, ahora bien. Supongamos que ahora a mí me dicen, bueno, tú tienes, incluso supongamos que ya me dan la ayuda, me dice, bueno, tú tienes una curva que tiene como parametrización toda esta cosa de aquí. Y me dice, bueno, se desplaza hasta el tiempo t. Ah, ya, entonces significa que el t únicamente está variando entre 0, porque aquí dense cuenta que empieza en 0, pero únicamente se desplaza hasta el tiempo t, es decir, desde 0 hasta 5. Y digo, bueno, como que ya me están dando todo. Y me dice, bueno, sea este campo vectorial. Entonces me están dando todo este campo de aquí. Y me piden aquí, bueno, el ejercicio yo lo adapté un poquito. Aquí lo que me pedían era, saque el trabajo. O sea, aquí te piden que saques el trabajo. Una de las aplicaciones, por si acaso, así como la integral de línea escalar me servía para sacar masas, para sacar tal vez áreas. También, ahora bien, una de las aplicaciones más comunes de la integral de línea vectorial es que me permite sacar el trabajo de desplazar, por ejemplo, un objeto por medio de la curva. Entonces yo digo, perfecto, entonces supongamos que a mí me piden calcular esta integral lineal, es decir, el trabajo de este campo para desplazar un objeto a lo largo de esta curva. Yo digo, perfecto, es decir, me piden que calcule esta integral. Pero yo me voy a dar cuenta de por sí rapidito que si yo puede ser que ya, bueno, yo cojo el R', puede que lo consiga, pero el momento que yo voy a hacer la composición aquí, la composición del R de t, porque dense cuenta que aunque sea los límites de integración ya los tengo. Ahora bien, si yo quiero conseguir esta composición, yo de por sí me voy a dar cuenta que aquí me va a quedar algo súper complicado. ¿Por qué? Me va a quedar 2 por x, pero x esté al cuadrado menos 4, ¿verdad? Por e elevado a ¿qué? A y, pero y es e a la t menos 3, por seno de pi medios, por t. Entonces, dense cuenta que me va a quedar una expresión gigantesca. Y uno dice, ah, bueno, pero no te preocupes,
aún sigue como con ese optimismo y dice, bueno, puede ser que acá cuando yo derivaba este de aquí, puede ser que cuando yo derivaba me quedaba tal vez un 0, de manera que se nula, es decir, que yo consigo el R', pero yo me voy a dar cuenta que aquí me va a quedar 2t, aquí me va a quedar et menos 3, y aquí simplemente, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar pi medios coseno de t. Entonces yo obviamente cuando haga el producto punto de esta cosa, que no es que sea muy sencilla, con toda esta expresión de acá, me queda una integral súper complicada. Entonces uno de los aspectos vamos a introducir otra técnica para sacar integrales de línea, es cuando a mí yo digo, esa parametrización está muy complicada para hacerla por definición. Entonces, cuando uno ve que la parametrización está un poquito complicada, uno sospecha y digo, bueno, voy a ver qué más puedo ocupar. Entonces, déjenme borrar esto por aquí. Entonces, ahí es cuando se introduce el concepto de campo conservativo e independencia de trayectoria. Entonces, yo digo, bueno, vamos a ver para qué a mí me interesa saber eso. Primero, vamos a introducir lo que es un campo conservativo. ¿Cuándo un campo es conservativo? ¿A qué se denomina un campo conservativo? Que de hecho cuando uno va a resolver un problema, lo bonito sería que se pregunte primero, uno es el campo es conservativo. Entonces se define que si a mí me da un campo, por ejemplo, F, entonces se dice que F es conservativo si existe una función, si existe una función diferenciable f tal que el campo no es nada más que el gradiente de esa función. Ah, ya, perfecto. Entonces, un campo es conservativo si es que yo sé, si es que existe una función tal que al momento que yo le saque el gradiente de esa función, justamente eso es el campo. Y entonces, esta f de aquí se llama función potencial. Y yo digo, bueno, pero como todo en matemáticas, ahí viene la pregunta. ¿Yo cómo sé si eso existe? O sea, ahí me dice si es que existe. Y puede que no exista, pues. Entonces, si es que no existe, pues el campo no es conservativo. Entonces uno dice, bueno, y yo, obviamente uno se pregunta, si eso va para muy bonito la situación de que va a ser conservativo, pero si es que llegase a existir, ¿qué pasa si es que no existe? Ah, o más claro, ¿cómo yo sé si existe? Entonces hay un criterio, hay un teorema que me permite asegurar eso. ¿Qué me dice a mí ese teorema? Me dice que F es conservativo, F es un campo conservativo si y solo si el rotacional del campo es igual a 0. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué es el rotacional? El rotacional no es nada más que lo siguiente que les voy a poner. El rotacional de un campo, uno dice, bueno, ¿qué es el rotacional? ¿Cómo se calcula? El rotacional de un campo se define de la siguiente manera. Se define como nabla. ¿Qué es nabla? Nabla es un vector que está constituido por derivadas. Es un operador. Nabla es un operador de derivadas parciales. Y digo, perfecto. Entonces va a ser, el rotacional se define como nabla, el producto cruz de nabla con el campo. Y digo, perfecto. Esto entonces, ¿qué va a ser? Va a ser I, J, K, la parcial con respecto a X, la parcial con respecto a Y, la parcial con respecto a Z. ¿De qué? En este caso, si recordemos que F tiene componentes M, N, P, M, N, P, ¿verdad? Entonces, a eso se define como el rotacional. Entonces, si yo demuestro que el rotacional de un campo, que dense cuenta, yo de esto simplemente, ¿qué es lo yo necesito para calcular el rotacional de un campo? El campo como tal, no necesito nada más. Si yo verifico que esto es 0, entonces directamente yo voy a poder decir que el campo es conservativo. ¿Y a mí para qué me va a servir saber que el campo es conservativo? Porque si yo sé que el campo es conservativo, entonces yo estoy 100% seguro que esta función diferenciable, es decir, la función potencial existe. Ahora bien, encontrarla, eso es otro asunto. Encontrar cuál es la función potencial, eso es otro asunto. Pero por lo menos yo ya sé que existe, que es lo primero que a mí me interesa. Porque yo tengo que asegurarme de que existe para empezar a buscarla. Y digo, perfecto, entonces yo ya tengo entonces que por lo menos existe si es que el rotacional es 0. F es conservativo, es un campo conservativo, sí, solo si el rotacional es igual a 0.
Y ahora bien, yo ya digo, perfecto, a mí, yo ya sé que es un campo conservativo, yo ya sé cómo ver si es que existe, si, yo ya sé cómo ver si es conservativo a partir simplemente de una definición que se llama el rotacional. Y digo, bueno, y a mí, ¿para qué me sirve entonces saber si un campo es conservativo? Porque a partir de si un campo es conservativo, entonces puedo decir que, puedo calcular una integral de línea, es independiente de la trayectoria, es decir, ¿a qué me refiero? Entonces nosotros ya sabemos eso por el momento. Y digo, volvemos ahora al problema de calcular integrales de línea. Yo quiero calcular esta integral de línea. Entonces, si uno se da cuenta, por ejemplo, uno podría tomar, si yo quiero calcular la integral de línea entre dos puntos, aquí, por ejemplo, un punto inicial, yo que sé, el 1,0,3 y yo que sé, el 10,8,7, yo que sé. Entonces, uno podría tomar para eso, para que yo, por ejemplo, me dicen, yo quiero calcular la integral de línea sobre alguna curva que me una esos dos puntos. Entonces, obviamente, lo más lógico que uno puede hacer es tomar una recta, pero no es el único que uno puede tomar. Uno, por ejemplo, podría tomar este camino de aquí, o uno podría tomar este camino de aquí. Entonces, hay ciertas integrales que sin importar qué camino yo tome, la integral me sale lo mismo. Entonces, cuando ocurre esa situación, entonces se dice que la integral de línea es independiente del camino. Entonces, sin importar cuál ya tome, ya sea que yo tome la roja, la tome la azul o tome la amarilla, el resultado, la integral me va a quedar exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿y por qué soy chévere? Porque obviamente a veces si es que a mí me dan una trayectoria feísima como la que me dieron en un inicio, yo puedo transformar esa trayectoria feísima de un inicio a una trayectoria, por ejemplo, más sencilla. Si es que yo quisiera hacer eso. Ahora bien, cuando una función es independiente del camino, la puedo calcular no solo cambiando, por así decirlo, por una trayectoria más sencilla, sino que lo puedo hacer por medio de la siguiente forma. Entonces, ¿cómo yo sé si una función, si esta integral es independiente del camino? Eso es sencillo, porque yo voy a tener que la integral f de esta cosa es independiente, aquí lo voy a poner independiente del camino, si y solo si el campo que a mí me dan es continuo y conservativo. Ah, ya, entonces por eso era que yo necesitaba saber si es que un campo es conservativo. Entonces, si es que el campo que a mí me dan es un campo continuo y es conservativo, perfecto. Entonces a mí me dan es continuo y conservativo. Entonces yo directamente sé que puedo calcular esta integral de aquí, es decir, que la integral es independiente del camino. ¿Y por qué a mí me sale ahora saber que esto es bonito? Porque la fórmula más bonita de saber que el campo es conservativo, que es independiente del camino, es que yo la puedo calcular de la siguiente manera. Es decir, esta integral yo la puedo calcular como entonces la función potencial en el punto final menos la función potencial en el punto inicial. Entonces dense cuenta, aquí qué es lo bonito de esta expresión, de yo saber que el campo es conservativo, que es continuo y por lo tanto saber que es independiente del camino, que yo ya no necesito como tal, yo ya no necesito la parametrización. Aquí parametrizar sale de la ecuación. Aquí yo ya no necesito parametrizar, sino que es lo que yo necesito determinar cuál es la función potencial, cuál va a ser la función potencial de ese campo. Una vez que yo determino la función potencial, entonces la integral sobre una curva simplemente va a ser la función potencial evaluada en el punto final menos la función potencial evaluada en el punto inicial. Y eso, como les acabo de decir, es súper útil. ¿Por qué? Porque ustedes ya analizan, si ustedes ven que su curva es demasiado difícil, les va a salir una integral demasiado complicada, uno lo primero que se pregunta es, tengo que verificar si el campo es conservativo. Si el campo es conservativo, entonces parametrizar y hacerlo por definición sale de la ecuación y entonces lo hago por medio de esta manera. Entonces vamos a ver cómo entonces yo voy consiguiendo cada una de esas cositas. Entonces yo tengo aquí esta expresión. Entonces vengo para acá. Entonces tengo aquí este problema. Y yo digo, bueno, lo primero que yo me tengo que preguntar porque yo digo, dense cuenta, yo tengo ese RDT complicadísimo. Entonces yo digo, bueno, eso es lo primero que uno sospecha. ¿Cuándo uno sabe que más o menos puede ir sospechando de que el campo es conservativo? Cuando a mí me están dando una función y una curva que está súper complicada. Y digo, eso me sale una integral
pues que no sé resolver, yo no sé cómo puedo hacer eso. Entonces, lo primero que uno se pregunta, así como las estrategias cuando íbamos resolviendo límites, que uno decía, bueno, esto, va eliminando opciones, lo que se va a poner a hacer aquí es yo lo primero que me voy a poner a ver es, me pregunto, ¿es conservativo el campo? Porque si es conservativo y continuo, entonces yo puedo decir que es independiente de la trayectoria, y entonces yo digo, perfecto, ya con esto ya estoy, porque puedo resolver la integral de otra manera, eso es lo que trato de decir. Ahora bien, entonces vamos a calcular esta parte de aquí. Entonces, ¿qué fue, mijo? Entonces vamos a calcular esta partecita de aquí. Yo voy a ver si el campo es conservativo. Entonces, ¿qué tengo que ver? Que el producto cruz entre el operador nabla y el campo sea cero, o sea, que esto que es el rotacional, yo quiero que esto sea igual a cero. Entonces vamos a calcular esa expresión. Entonces aquí yo tengo el rotacional. De hecho, déjenme borro esto de aquí. Yo quiero que esto sea cero. Entonces vamos a calcular esto. Yo tengo I, yo tengo J, yo tengo K, ¿verdad? Entonces aquí tengo, ¿qué era, qué era lo que tenía, por así decirlo, el operador nabla? Era la parcial con respecto a X, la parcial con respecto a Y, la parcial con respecto a Z. Yo digo, perfecto. ¿Y qué era lo que iba aquí? El M, el N y el P. Es decir, cada una de estos, este es el M, este es el N y este es el P. Cada una de las componentes de mi campo. Entonces aquí, ¿qué me quedaría? 2X E a la YZ más 2Z, aquí, X al cuadrado, Z E a la YZ, ¿verdad? Menos 2Z, y aquí me quedaría X al cuadrado, Y E a la YZ más 2X. Entonces, dense cuenta. Ahora bien, ¿qué es lo que yo voy a calcular? Dense cuenta que esto simplemente, ¿qué es? Calcular un producto cruz. Entonces aquí me va a quedar algo en I, lo voy a poner aquí, algo en I, menos algo en J, porque me va a quedar una expresión tal vez un poco grande, más algo aquí, más algo en K. Yo digo, perfecto, entonces ya tengo eso. Entonces, aquí, para calcular la primera componente, entonces me quedaría, elimino la primera fila y la primera columna. Entonces, como esto es un operador, cuando yo hago esto, o sea, cuando yo multiplico, simplemente lo que se hace se deriva, por eso se llama, es un operador nabla. Porque nabla como tal es un operador, es decir, si yo cojo, por decirlo, yo aplico nabla, una función, lo que hace el operador es sacarle la derivada, sacarle el vector gradiente a esa función, por así decirlo. Y digo, perfecto. Entonces, si yo multiplico esto, es decir, esto por esto, lo que estoy haciendo es sacar derivada. Entonces, sería la derivada de esta expresión. Entonces, si yo derivo eso con respecto a y, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x al cuadrado. En este caso, dense cuenta que el y está aquí y está en la exponencial. Entonces, ¿qué tengo que aplicar? Regla regla del producto. Entonces, sería la derivada de la primera, que sería ese y, o sea, me quedaría x al cuadrado por 1 por e a la y z. En este caso, ese 2 es una constante, se me hace 0. Ahora bien, más la derivada más la derivada de la otra, sería x al cuadrado, y, e a la y z, ¿verdad? Por, en este caso, como estoy derivando con respecto a y, la z sale como constante. Ahora bien, menos, denme un segundito. Ahora bien, menos, derivo ahora esta, como estoy multiplicando, lo que está haciendo realmente es, como es un operador, lo que hace es lo deriva. Y digo, perfecto. Entonces, ¿ahora qué hago? Cojo y saco la derivada de esta expresión, pero con respecto a z. Entonces, dense cuenta que aquí la z también está aquí y está en el exponente. Entonces, ¿qué aplico? Regla del producto. Entonces, me quedaría x al cuadrado por 1 por e a la y z más x al cuadrado por z por e a la y z por, como estoy derivando con respecto a z, lo que sale como constante ahora es la y. Y en este caso, ese 2y, como estoy derivando con respecto a z, se me hace 0. Y digo, perfecto, todo eso era y. Ahora bien, ahora hago lo mismo, pero ahora con respecto para calcular la segunda componente. Entonces, un segundito. Ya, ahora bien, ¿ahora qué hago? Elimino primera fila, segunda columna, entonces tendría que hacer este producto de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Le saco, derivo esto, pero ahora con respecto a x. Si yo derivo eso con respecto a x, me va a quedar 2x y e a la z más 2, ¿verdad? Y ahora sí, menos la derivada parcial de esta expresión con respecto a z. Y digo, perfecto, entonces, ¿eso qué me va a quedar? Un segundito. Ahora con respecto a z.
¿verdad? Entonces, si yo derivo eso con respecto a z, perfecto. Entonces, la exponencial ya hay. No estaba viendo dónde estaban las z. Ahí digo, perfecto. Entonces, me quedaría 2x e a la y z. Por, en este caso, como estoy derivando con respecto a z, esa y sale como constante. Y de ahí, más 2. Recuerden que esto es menos. Ahora bien. Y ahora sacamos simplemente lo último. Entonces, déjenme borro estas flechitas de aquí. Ahora bien, entonces eliminando primera fila y tercera columna, tengo que hacer esta operación. Entonces derivo con respecto a x esta expresión que yo tengo aquí. Entonces si yo derivo esa expresión con respecto a x, me va a quedar 2x z e a la y z menos derivar con respecto a y esta expresión. Me va a quedar 2x e a la y z. Como estoy derivando con respecto a y, la z sale como constante por regla de la cadena. En este caso, el 2z se me hace 0 porque es una constante. Yo digo, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo me queda esto. Yo digo, ahora bien, dense cuenta que esta expresión que yo tengo aquí, esto menos esto se me va. Y lo mismo, esta expresión que yo tengo aquí, esta de aquí, es la misma que yo tengo acá. Con este menos de aquí se me va. Entonces, en la primera componente me queda 0i menos acá. Esta expresión de aquí es exactamente igual a esta, se me va, y este 2 con este 2 se me va. Acuérdense que aquí este menos afecta a esto y afecta a esto. Entonces, por eso, esto menos esto se me va y esto menos esto se me va. También me queda 0j más. Ahora bien, esta expresión de aquí me quedó exactamente igual a esta expresión de aquí. Entonces, por lo tanto, me quedaría más 0k. Entonces, dense cuenta. Entonces, el rotacional, que es el producto cruz entre el operador nabla y f, me quedó 0. Por si acaso el 0 que les debe quedar es un 0 vector, porque obviamente el producto cruz les debe dar, obviamente el producto cruz es como que me entrega como resultado un vector. Entonces es el 0 vector, por si acaso. Yo digo, perfecto. Tal vez las notaciones a veces uno se confunde. Es un 0 vector. Yo digo, perfecto. Entonces, como me quedó un 0 vector, ¿qué es lo que me indica? Entonces, por lo tanto, F es un campo conservativo. F es un campo conservativo. Entonces, si F es un campo conservativo, y dense cuenta que F, aquí, F es un campo compuesto por expresiones que son continuas, es decir, aquí este campo, cada una de estas componentes es continuo. Es sencillo ver que es continuo, porque son multiplicaciones de polinomiales con exponenciales. Ese campo es continuo. Entonces, por lo tanto, esta integral que yo quería calcular, que era la integral, que era el trabajo, esta integral W, es una integral que es independiente del camino. Entonces, da lo mismo qué camino yo tome, el resultado va a ser el mismo. En particular, yo sé que yo puedo calcular entonces esa integral. Yo puedo calcular esa integral de la siguiente manera. Esta integral no va a ser simplemente la función potencial evaluada en el punto final menos la función potencial evaluada en el punto inicial. Yo digo, perfecto, entonces ya tenemos eso. Ahora bien, esto me ayuda muchísimo porque dense cuenta que ahora ese R que yo tenía ahí, de esa parametrización R de t, sale del camino. Ya eso ya no me sirve. Eso era lo que yo quería. Cuando uno ve que la parametrización está demasiado complicada, o incluso uno a veces ni siquiera me dan la parametrización, pero yo veo que conseguir la parametrización está complicada, yo digo, no me conviene hacerlo así, porque si es que a mí me piden y yo veo que está muy difícil parametrizar algo, y digo, bueno, lo primero que uno se pregunta es si el campo es conservativo, porque entonces la parametrización sale del camino. Yo digo, perfecto. Entonces, ahora bien, la pregunta es, ¿cómo consigo este f? ¿Cómo consigo la función potencial? Entonces, para eso yo tengo que recordar lo siguiente. Yo recuerdo que la función potencial simplemente era una función que, como yo ya sé, ojo, que el campo es conservativo, entonces yo me pregunto, ¿esta función va a existir? Sí, porque yo ya sé que el campo es conservativo, es decir, que esa función la voy a poder encontrar, es decir, existe. Y digo, bien, ahora, ¿cómo lo encuentro? Entonces, yo recuerdo que la función potencial cumplía que al momento de yo sacarle el vector gradiente de esa función, iba a ser exactamente igual al campo. Entonces yo digo, perfecto, ¿esto qué quiere decir? Recordemos que si el campo yo lo denoto que tiene componentes m, n, p, entonces aquí voy a tener m, n, p. Entonces esto debe ser igual a ¿qué?
el vector gradiente de f simplemente va a ser la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y la derivada parcial de f con respecto a z. Y nosotros sabemos que dos ternas son iguales si esta componente es igual a esta, si esta componente es igual a la de acá, y si esta componente es igual a la de acá. Yo digo, perfecto. Entonces ya tenemos eso bien claro. Entonces simplemente, ¿qué hacemos? Yo digo, bueno, entonces m va a ser igual a la parcial de f con respecto a x, n va a ser igual a la parcial de f con respecto a y p va a ser igual a la parcial de f con respecto a z. Entonces aquí ¿qué es lo que se hace? Se coge y se resuelve cada una de estas ecuaciones. Se resuelve, o sea, en el fondo, ¿qué es lo que hago? Voy a encontrar, entonces, aquí, cojo y resuelvo, porque dense cuenta, yo puedo decir puedo pasar este diferencial al otro lado y tendría esto igual a m por el diferencial de x, saco integral a ambos lados y voy a tener entonces que f va a ser igual a la integral de m de x. Y lo mismo hago para las otras. Pero ahí vamos a tener que considerar algunas cositas, porque dense cuenta que estas derivadas que nosotros en el fondo estamos sacando son derivadas parciales. Entonces puede ser que cuando yo derivo con respecto a una variable, habían expresiones que estaban en la función que se me hicieron cero. Entonces esas expresiones, cuando recuerden que yo resuelvo estas integrales, yo sumo un c. En este caso, cuando yo sume ese c, voy a considerar que va a ser una función que depende de esas variables que se pudieron haber ido al momento que yo derivé. Entonces, eso es como nosotros vamos a resolver esa parte de ahí. Lastimosamente, pues ya no nos alcanzó el tiempo porque ya es la 1 de la tarde y pues tengo que ir a marcar y hacer otras cositas antes de la siguiente ayudantía. Va a quedar pendiente esto, lo seguimos resolviendo en la ayudantía de las 4 porque ya obviamente no me alcanzó el tiempo. Y esto es más que todo un proceso un poco largo. Como les dije, estos problemitas de las integrales de línea son, dense cuenta, en 3 o 4 se van las 2 horas, porque son cosas que hay que sacar varias cosas, hay que sacar integrales y todo eso. Así que les quedo debiendo este ejercicio, igual lo tengo aquí, simplemente lo hacemos a las 4, si no pueden ir a las 4, pues no hay problema, ven la grabación y eso sería todo. Vamos a ver cómo entonces, lo difícil, bueno, una de las cosas que son largas es comprobar que el campo es conservativo, ya lo hice. Lo que vamos a hacer a las 4 es entonces, ya sabiendo que el campo es conservativo, vamos a conseguir la función potencial y resolver esa integral de línea que tenemos ahí. Entonces, eso sería todo por esta clase y eso sería todo. Muchísimas gracias por haber asistido. Espero que tengan un bonito fin de semana. Cualquier duda, si tienen, me la pueden avisar o si no, eso ya sería todo por hoy. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias a ti, hasta luego.